El antepenúltimo mohicano. Entrega más del podcast del antepenúltimo mohicano, EAM Podcast, como si, estamos haciendo este mes de octubre, como hacemos todos los meses de octubre últimamente, en los últimos años. Hacemos unos especiales dedicados al cine de terror, aprovechando que el mes de octubre es el mes de Halloween, el mes fantasmal, el mes espectral. Y bueno, pues está aquí con nosotros Miguel Muñoz Garnica. Miguel, hola. Muy buenas, bienvenido a un podcast espectral. Bueno, no tan espectral, vampírico más bien. Adelantemos. Y tenemos también para esta entrega un invitado especial. Tenemos a Adrián Chamizo. Hola, Adrián. Muy buena y encantado por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y que yo soy seguidor de vuestros especiales de Halloween, que ya tocaba, y os animo a que hagáis más durante el resto del año, que los consumidores de podcast de cine, de buenos podcasts de cine, puntualizo, y de interesantes podcasts de cine que se dicen cosas interesantes, que esté ahí pico y pala todo el año. Animo a ellos, que merece mucho la pena escuchar las cosas que se hacen por ahí, como es el caso de aquí. Yo la verdad es que estaría todo el año haciendo podcasts de cine de terror, pero Miguel no me deja. Pues, ¿cómo que no? Me lo acabo de inventar, pero bueno, algo tengo que decir, ¿no? Bueno, Adrián, ahora que has comentado podcast, tú tienes un podcast que se llama Decoupage. Y también tienes otro, no solo uno, solo tienes dos, que se llama El Escritorio de Chamizo. Si lo quieres decir yo tengo un podcast que es mío, que es el Escritorio de Chamizo, y el otro no es mío, sino que yo lo dirijo, ¿eh? Que bueno. No, que la propiedad de Cupas no recaiga sobre mí, sino que yo dirijo ese podcast, y bueno, ahí estamos haciendo cosillas y ya está. Porque sí, hombre, al final me encargo un poco de dirigir los dos, claro, de hacer muchas cosas en los dos, pero con mucho gusto. Bueno, a ver, aquí por devolver un poco la pelota, que Decoupage es de los mejores podcasts que se hacen en español. Ahora mismo es un programa que le decía antes a Adrián, ellos han llegado a hacer podcasts de 4 horas y yo me los trago con muchísimo gusto. O sea, que también sigáis vosotros ahí dando guerra. Muchas gracias. Bueno, ya te tengo que decir que hemos bajado un poco la duración, pero como no sé los programas que vamos a hacer durante lo que queda del año, porque siempre decimos va a durar menos, luego dura más. Eso nos pasa siempre. Entonces, bueno, yo dejo grabar como director, siempre intento que no se dispare mucho la duración, pero por lo visto creo que las largas duraciones gustan, así que bueno, ahí queda recoger lo que dure, lo que debe decir la conversación, el programa. Sí, hombre, según quién, pero las vuestras gustan, ya os digo. Que la duración de los podcasts es un misterio, porque hay gente que le gustan que duren mucho y gente que si duran más de una hora dice que no los quiere escuchar, pero bueno, en fin, hay gustos para todo, ¿no? Es normal. Bueno, pues hoy traemos un programa, traemos dos películas, son dos películas bien rarunas, bien interesantes, y esta entrega la hemos llamado Fantasías Macabrosexuales. No sé a quién se le habrá ocurrido este título idiota, creo que ha sido un poco a mí. ¿Se le ha ocurrido a él? Pero bueno, porque realmente, en fin, realmente sí describen el contenido un poco de las películas, aunque tienen mucha más cosas. Pues si queréis comentar algo antes de que empecemos, o si queréis, vamos directamente. Empezamos con la primera película, que sería Valerie y la Semana de las Maravillas. Y su semana, es que no sé si es la semana o su semana, madre mía, empiezo bien, no me acuerdo ni del título. Su semana, creo. Valerie y su Semana de las Maravillas, dirigida por madre mía, cómo tengo la cabeza, Jaromil Gires, y es del año 1970, una película checoslovaca, dentro del movimiento de la nueva ola checoslovaca, un movimiento muy interesante. Hay quien dice por ahí que le gusta más esta nueva ola que la Nouvelle Vague, no sé quién será ese ser, pero bueno, hay gente que opina que opina así, no sabemos quién será. También es él. Bueno, pues tenemos la película esta de Valerie. ¿Queréis empezar comentando alguna cosita, si queréis algún apunte? Y después yo sí me gustaría
ya cuando entremos, si queréis, en profundidad, pues hablar primero de la novela en la que está basada, porque es muy importante la novela en la que está inspirada Valerie. ¿Queréis comentar algo, Adrián? ¿Qué te ha parecido la película, así en general, para ir abriendo un poco? En general, bueno, antes de empezar a comentar la película, yo he de decir que yo he llegado aquí con todo hecho, lo digo como soy director de 2 podcasts, siempre las culpas recaen sobre mí, sobre todo, soy la cabeza visible de las culpas, no, hombre, lo digo, no, porque me parece muy adecuado el título que habéis puesto a este programa, Fantasía Macabro Sexual, y las películas muy curiosas las dos, y bueno, en particular la de Valerie y su Semana de la Maravilla, pues hombre, yo tampoco soy un gran conocedor de la nueva ola checa, pero sí conozco títulos, nombres, he visto alguna película pues muy conocida, como es la Margaritas, que es una película bastante conocida, y sí es verdad que es muy reconocible las formas visuales y sobre todo también temáticas, ¿no? Son películas muy, como se dice ahora, reivindicativas, importantes. No, son películas muy políticas y que hablan mucho también del contexto de su tiempo. También están muy enmarcadas también lo que es los años 70 en general también. Eso también hay que decirlo. Y bueno, me parece una película bastante interesante. No sabré con cuál de las dos me quedaría si tuviera que escoger una, porque a mí esto de elegir pues, siempre me gusta, ¿no? Pero la verdad que una buena sesión doble se queda con estas dos películas que creo que no sé si son tan conocidas o no, pero esta parece que es bastante de culto. Poco que he investigado, una película que tiene cierto culto, yo la verdad que no la conocí hasta ahora. Así que hombre, también os agradezco aquí como invitado que he descubierto estos dos títulos gracias a vosotros. Bueno, gracias al responsable de haberlas escogido, se puede decir, ¿no? Se puede. Bueno, pero a mí también en ese momento, sobre todo la segunda, que ya todavía no hemos dicho el título, lo reserva, bueno, la gente ya lo sabrá porque lo ha visto, así que si queréis la decimos ya. La segunda película va a ser Lemora. Tiene a veces el subtítulo por lo menos en inglés, de Un cuento sobrenatural, que es una película dirigida por Richard Blackburn en el año 1973. Sería la segunda película de este dueto que va a protagonizar el podcast de hoy. Pero bueno, que a mí, por ejemplo, Lemora también es una película que recomendaron que yo no tenía ni idea, ¿no? Valerie sí, porque bueno, siempre me interesó la nueva ola checa, y esta era quizá la de entrada, la que siempre me interesó más antes de que las empezara a ver, ¿no? Porque era la de temática fantástica, también temática vampírica, ¿no? Miguel, ¿tú qué nos dices un poquito de Valerie antes de entrar, de ponernos con ella? Bueno, yo he visto poquitas olas checas, habré visto nuevas olas checas, habré visto 5 o 6 películas, pero la verdad es que lo que he visto no me ha animado demasiado a seguir, ¿no? O sea, eso de que hay gente que le gusta más que la francesa, desde luego no es mi caso. A mí la francesa me gusta mucho y la checa, hombre, no es que la odie, pero no hay ninguna película que me haya cautivado todavía. Y además, me he dado cuenta al ver Valerie que había visto una peli de este director, que es justamente la anterior, que se llama La Broma, que se presentó una restauración en Carlos Vivari este año, y estuve yo por allí, estuve el director presentándola y tal, y es una peli que como con Valerie no le pillé demasiado el punto, o no se lo pillé para nada, pero en esa sesión estuvo también curioso, porque era una sala grande, a ti fuerte esto te encantará, en Carlos Vivari los pases de películas clásicas las ponen en la sala más grande del festival, con 1000 y pico personas, no como en cierto festival que tú y yo conocemos, que las ponen en las salas más marginales de la ciudad. Y yo he de decir aquí como extraño que yo creo que no he estado en una sala con tanto aforo nunca, o puede ser en el Festival de Málaga, en lo de Cervantes puede ser que sí, pero no. Málaga no lo sé, porque pero claro, pero eso no es una sala de cine, es un teatro, es el Teatro de Cervantes, claro. Lo que tú dices es una sala de cine exclusivamente. Es una sala de congresos que tienen allí como sede principal del congreso, pero sí que es verdad que los teatros más antiguos no suelen tener mucho aforo cuando se hacen en festivales, pero este tipo de salas como la del Cursal en San Sebastián, que también es una sala de congresos, también tiene aforo de más de 1000, creo recordar. Y eso, la cosa es que en la peli esta de La Broma, que yo no le pillé la gracia para nada, la gente se partía de risa con los diálogos y con las situaciones, entonces también creo que tiene que ver algo con que la percepción del espectador checo es un poco distinta a la nuestra. Yo creo que pillan cosas que para nosotros son un poco más extrañas, por lo menos en comedia, ya no sé en terror, pero eso, Valerie es una peli que me tiene descolocado porque digamos que yo suelo necesitar para entrar bien en las pelis, pillarle algún punto o algún principio de coherencia, que no tiene por qué ser coherencia narrativa, ni mucho menos, ni coherencia en la trama,
pero algo que haga que la peli sea coherente consigo misma, ya sea formalmente, narrativamente, temáticamente, atmosféricamente, como lo queramos llamar. O sea, en el programa que estábamos fuerte ya en el programa de Hausu hablando el otro día, y yo decía que Hausu, pese a lo loca que es, tiene una coherencia interna que, por ejemplo, a Valerie yo no le he terminado de encontrar. Entonces, me ha dejado muy frío, sobre todo, Valerie. Pero bueno, comentando la sesión doble sí que me llamó la atención, sobre todo al principio, que hay un parentesco muy evidente entre las dos películas y que yo creo que se resume un poco en ese título que le hemos puesto al programa, que son historias de despertar sexual en las que a los directores se les ocurre meter elementos macabros para contarla a través de la fantasía como una especie de forma de escape o de mitigación del choque que supone para una adolescente o preadolescente descubrir el sexo y descubrir no solo el sexo sino lo que realmente pueden llegar a ser los hombres, ¿no? Y ese es mi input inicial. Bueno, pues ahora ya cuando entremos a hablar de la película, pues ya vamos perfilando un poco nuestras opiniones, si os parece bien. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar, como he dicho antes, de la novela en la que está inspirada Valerie y su Semana de las Maravillas. Siempre confundo un poco el título porque el libro no se titula igual. La novela en la que está basada la película se llama Valerie y la Semana de los Prodigios, con el subtítulo de novela gótica. Este subtítulo es muy importante, ahora iremos explicando por qué. Es una novela de Vítězslav Nezval, publicada en el año 1945 y que aquí en español lo editó la editorial El Hilo Azul en su colección Errante en el año 2012, con traducción e introducción de Alejandro Hermida de Blas. ¿Qué tiene de curioso esta novela? Como su nombre indica, novela gótica, en principio, toda la trama, que eso en la película se ve algo, pero no de una manera tan potente como en la novela, tiene toda esta trama de líos familiares, que si somos tíos, somos primos, somos hermanos, en fin, toda esta trama de descubrir qué parentesco real hay entre los personajes, que hay un lío además bastante importante, ¿no? También tenemos la figura de la típica doncella desvalida en todas las novelas góticas, ¿no? Acosada siempre por algún familiar maligno, que además suele ser un tío, ¿no? Como sucede aquí también en Valerie. Esto en cuanto a grandes rasgos lo que podría tener, como el propio Vítězslav Nezval subtitula su novela gótica, es por algo, ¿no? Él parte de ahí, pero porque aunque la novela está publicada en el año 45, Nezval comienza a escribirla en los años 30. Él abandona la novela y la termina bastante tiempo después, que es cuando sale publicada, ¿no? Cuando él comienza a escribir Valerie, un periodo sobre todo el periodo de entreguerras, cuando están las vanguardias pegando fuerte en Europa, está pegando también fuerte el psicoanálisis, y en Checoslovaquia surge un movimiento, se llama el poetismo, que está muy influido por el movimiento surrealista, ¿no? Es una especie de surrealismo a la checoslovaca. Y los surrealistas estaban muy fascinados con toda la literatura gótica, precisamente por lo que tenía de exagerado, de fuera de lo común, y de todo lo que de manera subyacente estaba implícito en ellas, ¿no? Porque todas las novelas, ese tío que persigue a la joven, siempre por supuesto virginal, en el fondo estaba hablando de una trama sexual no explícita, pero sí implícita en el desarrollo y los deseos que motivan a los personajes, que los surrealistas recuperarán, y que en este caso Nezval recupera de alguna manera haciendo un poco de homenaje, al mismo tiempo que también como un poco de gracia, bueno, la forma de los surrealistas, que al mismo tiempo que bajaban un poco del pedestal ciertas cosas clásicas, no cierta literatura clásica, sin embargo no dejaban nunca de demostrar su admiración, ¿no? Los amores locos, reivindican mucho, por ejemplo, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, y le pasaba mucho también con la novela gótica, ¿no? Todas estas historias desaforadas, de amores locos, de líos familiares, y lo he dicho, porque también encerraban un subtexto de un gran componente sexual, ¿no? ¿Cómo construye? Nezval es un escritor que posteriormente, bueno, siempre fue un intelectual de izquierda. La novela, yo creo que también se ve un poco en la película, pretende romper muchos estamentos establecidos, no muchas cosas establecidas, pero posteriormente, ya a partir del año 45 posteriormente, empieza a escribir poesías, abandona un poco el surrealismo y se convierte en un fanático seguidor de Stalin, hasta el punto de que tiene un libro de poemas dedicado a Stalin que se llama así, Stalin, ¿no? O sea que, bueno, en fin. Por eso es curioso que los checos en la nueva ola recuperen su figura, cuando una figura que precisamente, posteriormente, pues esto le pesó, ¿no? Evidentemente.
pero lo que se recuerda de él es su poderío en la época del poetismo y todo lo que significó para el surrealismo, este movimiento especial de la literatura checoslovaca. La novela voy a ser breve de todas maneras, pero bueno, sí me gustaría contar alguna cosa, porque quizá lo más curioso de la novela es cómo está escrita, ¿no? Su estructura en capítulos muy cortos, muy breves, y además casi todo construido básicamente en puros diálogos, ¿no? No hay apenas texto descriptivo, son siempre 2 o 3 líneas descriptivas, en fin, a veces pues sí, hay un poquito más, pero sorprende porque hay capítulos que son nada más que puros diálogos con apenas indicaciones de quién está hablando, ¿no? Que quizás lo que lo hace más original, por lo menos en una primera entrada en su lectura. La novela es apasionante, tiene momentos muy impactantes, los ves, es muy visual la novela, aunque sea todo diálogo, pero son todo cosas que ves. Y hay que decir que la película sigue en bastantes momentos muy a rajatabla lo que es la novela, ¿no? Esto quizás se deba a que la co-guionista, Jaromír Gires, escribe el guión, pero lo escribe con Esther Krumbachová, que es una escritora, una guionista, que estaba muy fascinada con la figura de Nezval y además con el surrealismo checoslovaco, y también fascinada con esta novela de Valéry. Y yo creo que en ese sentido, aunque después la película hay momentos en que se separa bastante sobre todo en su tramo final, se separa muchísimo, o al menos bastante, de la novela, pero en otros momentos la película es prácticamente una transcripción visual de lo que está escrito en el libro, ¿no? Y eso siempre pues, me parece bastante curioso. Bueno, pues era un poco para explicar en este libro en el que se basa la película de Valéry y su Semana de las Maravillas, que es muy curioso, ya digo, sobre todo al leer la novela, que quizá la novela tiene en su contra que ese tiempo que está sin escribir Nezval y cuando la recupera, es que creo que hay una parte de la novela en que te das cuenta que hay algo ha cambiado. Porque la novela tiene una primera mitad, diría casi 2/3 de la novela, que es un prodigio. O sea, es potentísima. Visualmente, ya digo, continuamente es como cada capítulo, es casi un relato corto, aunque hay una continuidad evidentemente, pero son un montón de ideas, un montón de imágenes visuales, que algunas están bastante bien trasladadas en pantalla en la película. Otras en la película están, si has leído la novela sabes qué significan, pero en la película ni se molestan por explicarte, las ponen tal cual y allá tú te las apañes, que bueno, pero eso también está muy digamos, muy propio de la nueva ola checoslovaca, que tampoco es que se le interesara explicar nada, ¿no? Pero si lees la novela te das cuenta que muchas cosas sí están explicadas en la novela, y la traslación visual ni se preocupa de que tú entiendas lo que están contando o no, sino que te lo ponen y ya está, ¿no? El hecho, si recordáis en la película, el momento en que la protagonista, Valéry, se come o se introduce en la boca una perla, ¿no? Y tampoco termina, es como, en la película parece como que la va a salvar de los peligros, en la novela es que la convierte en invisible, ¿no? Bueno, en la película realmente pues da igual que ese detalle esté o no esté, aunque sí es importante porque hay momentos, si queréis lo comentamos después, en que hay momentos, sobre todo un momento en que Valéry está en su habitación y está viendo algo que no está sucediendo en su habitación, que eso me parece una forma interesante de trasladar de manera visual en la película algunas cosas de la novela, que sería más directamente una forma de contar la invisibilidad, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a la novela, como he dicho, la guionista Esther Krumbachová estaba muy fascinada con la novela, y yo creo que por eso también intenta ser fiel en todo lo que puede. Lo que decía de la novela es que ese tiempo que está Nezval sin escribir y la recupera, pues eso da la sensación de que hay un momento en que dice, aquí es cuando la recupero, porque la novela pierde mucha fuerza en su tramo final. El final, aunque no está nada mal, pero notas que algo se le ha escapado a Nezval, algo ha perdido por el camino, que no tiene esa potencia, esa rabia, ese continuo dejarte impresionado prácticamente a cada página. Eso se le ha ido un poco. La novela queda al final un pozo agridulce, y bueno, me da mucha rabia porque toda esa primera parte, casi 2/3 de la novela, son muy apasionantes de leer. Entonces la recomiendo si tenéis interés, pero teniendo en cuenta que bueno, que al final, yo creo que incluso diciendo que al final no está tan bien, puede potenciar que nos parezca que está tan mal, así que bueno, mejor está decirlo y ya está. En cuanto a la película de Jaromír Gires, la película de Valéry y su Semana de las Maravillas, como ya habéis comentado,
está considerado una película de culto. De hecho, el DVD está en la colección de Criterion Collection, ¿no? Que bueno, son los que están publican todas las... Es como la colección de DVD con las películas más clásicas y más de culto, ¿no? Si estás ahí, como que estás a salvo del olvido ya, ¿no? Y lo que sí es verdad es que quizás sea prácticamente la película, bueno, sin ninguna duda, la película más recordada de Gires, que tiene un montón de películas. Es verdad que toda la última parte de su carrera, casi todo en la televisión. Pero bueno, a mí me parece una película visualmente muy impactante. A mí sí me gusta mucho. Es una película que huye de la narrativa tradicional. Olvídate de que te cuenten una historia a la manera normal. Todo va pegando como saltos, todo es muy loco. Pero claro, era el objetivo de la película, también de la guionista, no solo del director, de buscar ese expresionismo en imágenes, que sumado a la nueva ola checa, que todo lo que pretendía era romper con toda la narrativa tradicional, ¿no? Y bueno, también recordemos, pues esto lo digo ahora antes de que se me olvide, porque en fin, yo tengo más edad y recuerdo cuando en la tele ponían esos dibujos animados checoslovacos, ¿no? Que siempre que veías un dibujo animado que decías, Dios mío, esto qué raro es, o sea, no se entiende, es rarísimo, tú lo mirabas fascinado, pero y sabías que era, claro, que esto es de los raros, y lo identificabas porque al final siempre ponía Koniec, ¿no? Y entonces, que es lo que pasa aquí en Valerí, que también pone un Koniec al final, ¿no? Que, bueno, en fin, en checoslovaco, que ya daba idea de que siempre ha sido un poco raro los checos, quizás, ¿no? Por lo menos en esta época de 60, 70, ¿no? Ya eran raros haciendo su cine. Valerí es una película que tiene su parte de novela gótica, un estilo familiar que, aunque no es tan potente, no está tan remarcado en la película, pero sí que es evidente. Continuamente se habla de relaciones familiares entre los personajes, continuamente hay incestos sin saberlo, incestos a sabiendas, hay un poco de todo, ¿no? Y también tiene esa parte de tan interesante de trama vampírica, de personajes obsesionados con mantener su juventud, y para mantener la juventud pues hay que consumir la vida, el corazón y la sangre de los personajes más jóvenes. En este caso, nadie mejor que la virginal Valerí, una joven que en la película creo que dicen que tiene 13 años, en la novela son 17, y que todo, aunque en la película se apunta o se puede intuir, en la novela está claro. La semana de los prodigios a la que se refiere Nezval, a su protagonista, es la semana que comienza cuando Valerí tiene su primera menstruación. Es el paso de niña a mujer y todo lo que conlleva, también con todo el tipo de ideas que esto puede, o de sugerencias que puede tener, que también yo creo que lo vemos muy claro en la película, con esa cantidad de personajes acosando a la pobre Valerí, ¿no? Ese paso a la vida adulta, que casi se convierte en estar continuamente a la defensiva de una cantidad horrible de depredadores, ¿no? Siendo no solamente depredadores masculinos, sino también femeninos, porque aquí todos son depredadores en esta película, excepto quizás su hermanastro, Ulrich. Y me callo un ratito y os dejo, Adrián, Miguel, que queréis de los dos comentar o empezar a comentar la película. Le dejo el turno a Adrián porque yo prefiero recabar de lo que digáis, porque ya os digo que Valerí como no he terminado de encontrarle un punto de entrada, porque, o sea, bueno, así como primer comentario, sí que es verdad que es una peli que efectivamente no se molesta nada por explicarte las cosas que están pasando, pero claro, mi punto no es ese. O sea, a mí me parece muy bien que quiera romper la narrativa tradicional y tal, sino que aunque sea una película oscura, aunque sea una película opaca, que sea por lo menos una película que te genere o ganas de saber lo que está pasando o ganas de seguir sumergiéndote en ella aunque no la entiendas, pero es que tampoco ha sido el caso. O sea, se puede considerar una película de surrealista, pero claro, término surrealista implica que debajo de la realidad hay otra cosa, y yo realmente esa otra cosa que hay debajo, esa cosa subterránea, onírica o inconsciente o subconsciente, es que no es una película que digamos que su superficie no me da nada y tampoco me da la idea de que hay algo más allá debajo. Quizás se le achaca un poco una estética, que esto es un término muy vago, pero una estética de cine de autor europeo de los 70 que normalmente no es el tipo de cine que más me suele entrar, porque eso tiende a ser un cine un poquito más pendiente de un lucimiento o un academicismo que precisamente consiste en no ser académico, pero que en el fondo es otro tipo, ¿no? Que es como esta búsqueda de la opacidad, esta búsqueda de el plano lucido, esta búsqueda de la fotografía de prestigio, esta búsqueda del simbolismo, sobre todo, que a mí es algo que en el cine me suele tirar muy para atrás, que las películas como que te incitan a leerla en una clave simbólica o en una hermenéutica así un poco más tradicional. No, o sea, yo creo que
creo que en las películas suelo buscar más que su superficie me ofrezca cosas más inmediatas, más sensuales, aunque luego detrás haya más donde rascar. Y no sé, esa cosa que a mí me recuerda un poquito, no teniendo nada que ver, ojo, que no lo estoy comparando ni mucho menos, pero las sensaciones que me produjo una peli que está muy bien valorada críticamente, pero que yo nunca he sido capaz de apreciar, que es Ayat Nova. Esta peli de Parad Janov, que también es muy simbólica, que tiene una estética parecida, o que por lo menos a mí me lo recuerda, que ya os digo, son películas que realmente ni me dicen nada ni me generan ganas de saber lo que pueden estar diciéndome por detrás, y ese es mi comentario. De todas formas, Miguel, sabemos que por opacidad o rareza no es, porque bueno, a ti te gusta el último Godard, o sea, entonces ¿no? Por y encima ejemplo, a la contra de la moda, que ahora todo el mundo la moda es meterse con el pobre Godard, que no sé qué le ha dado con él, no sé, si no te gusta pues ya está, bueno, ¿no? esto daría para un podcast entero, Esto pero da no para nos un vamos a podcast meter en entero. estos temas porque entre otras cosas me puede llevar incluso a alguna denuncia como me ponga a hablar. De todas formas, fíjate que aunque a mí la película me gusta mucho, pero hay una cosa que se te va a dar la razón. A ver, hay un preciosismo, una a ver si soy capaz de decirlo tranquilamente, artificiosidad en la película que está muy clara. Esto hemos comentado que a veces en algunas películas nos gusta, a mí me suele gustar mucho, pero bueno, no significa que te vaya a gustar en todas. Yo sé que a ti también te gusta mucho la artificiosidad, pero bueno, que también depende de la película o depende el contexto. Yo creo que has explicado muy bien por qué no te ha llegado a la película. Aquí hay un preciosismo evidente, a mí sí me llega, me gusta mucho, pero para darte si quieres la razón en el punto de que a lo mejor porque no te llega, ahí sí que hay un preciosismo que es solamente por el puro preciosismo, ¿no? Porque de hecho la actriz contaba en el año 2006 en el DVD de Criterion, viene una pequeña entrevista donde ella lo cuenta, ¿no? Que hay un momento en que con el director de fotografía hacen algunas sesiones que es exclusivamente hacerle planos bonitos a ella. O sea que estamos hablando de esa artificiosidad, preciosismo, ¿no? Per se, solamente porque sí, cuando directamente se pone el director de fotografía, da con ella algunos planos, pues bueno, porque son muy, para hacer algo bonito, ¿no? Repito, a mí esto me gusta, pero también es comprensible que, oye, solamente porque son bonitos, bueno, pues sí, o lo que te ha pasado a ti, oye, pues no. Venga, a ver, Adrián, que te hemos invitado y no te estamos dejando hablar nada, a ver qué basura es esta. Habla ya. Es que estáis apuntando cosas bastante curiosas. A ver, yo, por poner un poco en contexto, ahora repensándolo, no lo tenía apuntado, pero hablando así con vosotros, yo creo que la película peca, pero yo creo que o peca o tiene una característica del cine de la nueva ola checa, puede ser o no, este exhibicionismo que hay de erótico, ¿no? Que yo creo que también eso también enlaza con la época también un poco. En plan, a ver, ¿cómo lo explico? Yo creo que en ese momento, 60 y los primeros 70, sobre todo ya, la influencia de la contracultura llega ya a un momento que es inevitable que lugares como aquí hablando, como Checoslovaquia, pues no saltara por los aires la cosa, ¿no? Entonces, bueno, surgen una serie de cosas y, coño, en España, pues vemos cosas atrevidas, no vemos desnudos, pero vemos películas atrevidas en los 60, yo que sé, Julio Col, Carlos Saura, Rovira Veleta. Se ven cosillas ya muy juveniles, que viene una nueva generación, ¿no? Bueno, si te pones a mirar en Italia las películas que se hacen después de esta, pues me he acordado de Portero de Noche, 74, Saló, que eran calificadas películas casi pornográficas aquí en España. Además coincidió con lo de la transición que llegó aquí todo de golpe, ¿no? Y bueno, entonces yo quería hablar eso un poco de tanto exhibicionismo, igual la necesidad de mostrar lo que antes no se podía mostrar, ¿no? Porque en la película hay bastantes desnudos, tanto en esta como en la otra que vamos a hablar, y sobre todo en esta son como más subrayados, y sobre todo buscando mucho el simbolismo, que yo creo que son muy de ellos, pero aquí yo creo que la sutilidad no hay ninguna, porque recuerdo un plano de esta especie de la abuela cuando está rejuvenecida encima de un tronco, ¿no? De un enorme tronco, que ya sabemos la forma que tiene el tronco y la posición que está puesta el tronco y cómo está ella y cómo ella mira, ¿no? De lo que hace ella. Entonces yo creo que la sutilidad brilla por su ausencia, y yo creo que algunos mensajes quedan muy claritos con las cosas que se muestran, y de todas maneras, si no nos queda clarito, es que se muestran escenas de cama de mujeres, de hermano se supone que hermano con hermana sin que lo sepan, aún sabiéndolo casi que también, y bueno, entonces yo creo que hay mucho sexo, como ha dicho Forte, ¿no? Y que se juega mucho con el vampirismo, con ese
espiral circular de que está muerto pero está buscando la vida en otro cuerpo, ¿no? Al que chuparle la sangre, al que consumir. Sobre todo la película solo lo explota bien con las escenas de los ataúdes, ¿no? Esos ataúdes que son como si fueran los sarcófagos egipcios, ¿no? Que parece que son como los que te recargan las pilas, ¿no? Cuando están en más allá. Y sobre todo me llama mucho la atención porque la película juega con una estructura circular, ¿no? De que acaba como casi como empieza, con otra vez va a haber un ritual, pero con otra, la familia es otra, pero es la misma. Y si lo recordáis, la película empieza que se ve como un casetón pequeño que alberga como una especie de medio relieve que hay un hombre y una mujer, ¿no? Que recuerda un poco a las primeras apariciones del arte antiguo, ¿no? Que aparecían figuras de un hombre y una mujer, no sé, y aparece un hombre y una mujer con un árbol en medio. Puede ser una alusión a la creación o algo así, por lo que podríamos intuir. Bueno, que este tipo de hallazgos era muy común y bueno, está libre de interpretaciones, ¿no? No ninguna hojilla que nos dijera la descripción, sino que un hombre, una mujer, un árbol, un fruto, no sé, pues era un poco hablar del origen de la vida, ¿no? O del origen de algo. Y eso está al principio de la película y luego al final aparece también cuando ella dice, por favor, que todas las maldiciones, o algo así dice ella, por favor, que todas las maldiciones que hay desaparezcan. Sin embargo, vuelve a aparecer otra vez, aparece su madre, aparece su padre, y parece otra vez que como que los personajes que quieres que vengan para que se acabe la pesadilla, resulta que son vampiros, ¿no? Que ese vampirismo no puede salir de esa pequeña comunidad que es la familia de Valerie. Y bueno, también hablando esto de lo que estaba diciendo del sexo, las margaritas eso también se ve un montón, ¿no? Como una actitud de provocar también con las imágenes. Yo creo que aquí también está, ¿eh? En plan, cuando vemos la escena de la incineración de ella, no sé, son como imágenes que para que te cabren un poco, ¿no? Porque sobre todo los ritos, la importancia de los ritos, sobre todo con los ritos en la iglesia, los ritos de los vampiros, eso están en las dos películas, que también me ha parecido muy muy fina la selección, porque hay cosas que se repiten, tiene mucho parentesco, como ha hecho Miguel. Y bueno, y yo creo que también la película, aunque sí le veo esa artificialidad que decís, esa búsqueda de esa estampa pictórica, ¿no? Que estamos hoy día tan viciados de ella, de películas salvapantallas. Me recuerdo un poco cuando aparece el logo de A24 ya te lo ves venir, que son 2 horas y media de salvapantalla hipermilimetrado. Y aquí hay varios, ¿no? Aquí hay varios como para decir, oye, que yo sé dirigir, y luego lo que dice Forte, que pues a lo mejor que vamos a meter planos bonitos, pero yo creo que no quedan mal en la película, por el tono de surrealista que tiene. Yo había un momento en la película que digo, hostia, estoy entendiendo todo, pero había un momento que decía, si esto no lo estoy entendiendo, me dejo de llevar, como he llegado a escuchar a David Lynch, ¿no? Pero no hace falta que se entienda todo. Que el surrealismo no hace falta que se entienda todo, toda esta alegoría, estos simbolismos, porque ahí apunta pala. También hay cosas muy poco sutiles, pero el tema de los pendientes, ¿no? Que como que a ella le otorgan como una especie de poderes, ¿no? Ha explicado Fuerte también que la novela se vuelve a ella invisible. Parece que como que los pendientes a ella la protegen de que no la conviertan en vampira, pero luego los pendientes la tiene el animal que supone que encabeza al vampiro que está chupando la sangre a todo ese pueblecillo, a toda esa pequeña comunidad. Y bueno, de más cosas así que tenga que apuntar y quiera decir, pues bueno, también la película juega mucho con la naturaleza, que no sé si lo habréis comentado, el tema de los frutos, los animales, aparecen pájaros, la mofeta esta, la paloma, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Cómo juega con eso y bueno, con lo de la juventud, el crecimiento, el despertar sexual. Y bueno, a mí me llamó mucho, sobre todo me llamó mucho la atención por el contexto y la época, esa escena de cama entre se supone que ella y su prima, ¿no? Que no es su prima, que es su abuela joven. Si no lo he entendido yo mal, porque si no me he hecho yo un lío. Entiendo que la prima no es la prima, es su abuela que ha rejuvenecido. Sí, es una que rejuvenece, pero después está Jadvika, que es la novia, que se casa con el rico viejo, que con esa es con la que tiene relación, que es la que le ayuda, que eso también sale en las escenas estas de cama. También, Adrián,
Perdóname que te interrumpa un momento, ahora si quieres nada, continúa, porque es una cosa que es muy interesante lo que estás comentando, pero en este momento este tipo de vampirismo ya tan sexualizado, no hay que olvidar que en la película del 70, en esos años, la Hammer ya ha roto con sus películas, ¿no? Ya han salido sus películas, ha empezado a dar esa visión, sobre todo sus películas vampíricas, donde el sexo es muy explícito, ¿no? Hay que recordar que aunque ahora uno habla de las películas de la Hammer, o habla sobre todo de Terence Fisher, ¿no? Y parece que estás hablando del superclásico. En su momento eran películas que fueron muy vilipendiadas, ¿no? Eran películas que decían que eran baños de sangre y baños de sexo, que eso era insufrible, que no estaba precisamente donde estaba la sutileza en esas películas, ¿no? Pero es que ahora uno piensa en Terence Fisher y parece el rey de la elegancia. En su momento aquello era de hecho, he tenido algún amigo inglés que cuando hablábamos de cine, vean que me gustaba el cine, no daban crédito que me gustaran las películas de la Hammer. Directamente decían que cómo me gustaba esa basura. Porque allí hay otro tipo de... A ver, se están reivindicando posteriormente, pero sí que hay una tradición más viejuna ostras, que la Hammer esto hacían nada más que películas guarreras de terror ahí buscando lo más obvio, ¿no? Cómo cambian las percepciones con el tiempo, pasa siempre, ¿no? Pero yo diría que sí hay una cierta elegancia, yo qué sé, pues por ejemplo la puesta de escena, el uso de los decorados, el colorido... No, pero por supuesto, esto es lo que dicen de ella. Si yo veo... Entonces... Te digo que ahora vemos las películas de la Hammer y a mí el primero, digo, por favor, qué elegancia de contar las cosas, aunque algunas cosas más salvajes y más explícitas, ¿no? Y hablando también de lo que comentaba de explícito y no explícito, es verdad que hay cosas muy explícitas en la película, buscando muy claramente la provocación al espectador, o la provocación per se. Las instituciones religiosas, por ejemplo, son machacadas en la película, ¿no? Ese cura rijoso que está obsesionado, hasta quiere violar a Valerie, ¿no? En una de las escenas ahí, el tío asqueroso entrando en su habitación ahí por la noche, que Valerie consigue defenderse pues gracias a no recuerdo si es con la perla o con los pendientes, porque utiliza las dos cosas, ¿no? Pero también otro momento que, por ejemplo, a ver, yo como había leído la novela sé que había ese tipo de referencia. No sé hasta qué punto, eso sí, ves la película sin queda tan claro, ¿no? Pero hay un momento en que están hablando del despertar de Valerie, que ya es mayor, no sé qué, no sé cuánto, están en una comida y de repente se derrama una copa y el vino rojo va manchando todo un mantel blanco, ¿no? Y a mí eso me parece una imagen, digo, o sea, muy... claro, no sé hasta qué punto explícita, porque a mí se me lo pareció en el sentido de que, claro, en la novela eso sí es muy explícito y te lo dejan claro desde el principio. No sé, si viendo la película, que lo comentábamos antes, eso es que ni les interesa a lo mejor hacerlo, lo entiendes bien, que no, da un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es el típico plano que puede quedar, muy, muy bonito fotográficamente, muy, muy estético, pero, ostras, es que sí que tiene un significado. No significa que todos lo tengan, pero bueno, que algunos sí. Adrián, sí, que te he interrumpido por media hora, como suelo hacer, perdón. No. Hace bien porque saca a colación cosas interesantes. Bueno, yo es que también me he hecho me hago un poco el lío con lo de las actrices porque son parecidas. Bien, los dos personajes son así morenas, muy llamativas y... Bueno, a ver, es que la prima y la abuela es la misma actriz. Y después está Vika, que es la novia de la que se casa con el rico ese viejo. Esa, ¿no? Y bueno, que tienen como un cierto parecido. Y bueno, ahora que hemos hablado de lo explícito, estoy recordando esas escenas, esos momentos, que están como una especie de... Ya no me acuerdo si eran dos veces o parece, que hay como una especie de fiesta o de... Parece una comuna hippie aquello, porque están las chicas besándose y son muy de los 70, pero en plan, es que parece un gusto que aquello. Están allí semidesnudas en el campo, dándose besos, en plan, aparte con la musiquilla, con esos planos así abiertos. Sí, hay cositas de la época que sí que es verdad, como indicas, Adrián, claro, que sí se ve lo hippie, la contracultura que tú decías antes, ¿no? Exacto, la contracultura. Pero sí es verdad que la peli no tiene cosas feas de los 70, que los 70 tienen muchas cosas muy, muy, muy interesantes a nivel formal, pero luego tiene cosas, a mi parecer, bastante feas como son los zoom y todo eso, y la película esta no tiene, no sé si es por el formato que está hecha, que la copia es de 1.37, formato cuadradísimo, ¿no? Entonces creo que ahí pues igual por eso no, por no agobiar tanto la imagen, aunque la película cuando tiene que cerrar, cierra bien los planos. No ha llamado la atención esas apariciones de estos vampiros, porque son muchas y yo creo que son un poco inquietantes, ¿no? Podríamos reír hoy día, pero yo creo que son bastante desagradables, y sobre todo cuando sale la abuela, claro, decimos la abuela, pero es una señora de 40 años, para que nos entendamos, ¿no? Y sale la abuela con los dientes ya, con los colmillos y todo eso, da bastante repelú.
cuando sale ella dentro del sarcófago y tal. Y bueno, hablando de la sutilidad también, y ya termino, es cuando están en el discurso de la iglesia, ¿no? lo que les dice a las chicas, que a ver quién va a ser la elegida, tú, y pues empieza a decir una serie de cosas, tú eres el pétalo de no sé qué, tú eres la granada no sé cuánto. Y digo, joder, sí, pero mira, ahora que comentas esa escena, Adrián, precisamente de la novela, tengo apuntado una frase, que la leí hace ya tiempo, pero apunté una frase precisamente de esa escena. En la novela está, ¿no? Que es cuando el personaje este vampírico le da un discurso ahí en la iglesia a todas estas jóvenes, ¿no? Y describe Nezbal así la escena con todas esas jóvenes allí delante, ¿no? Dice, esa tarde había en la iglesia tantas muchachas jóvenes que parecía una cita de ángeles. O sea, en la novela también juega mucho con la idea de la perversión de la pureza, ¿no? Que es algo que en la película de la que vamos a hablar después, Lemora, también es tema central, ¿no? La perversión de la pureza, o el intento al menos de corromper lo que es bueno, lo que es puro, lo que está santificado, ¿no? Quizá en Valerie, bueno, yo creo que en las dos películas, por la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, en Lemora no es precisamente la iglesia católica, pero bueno, iglesia, ¿no? Bueno, Miguel, a ver, que estamos aquí, Adrián y yo con nuestros discursos y te hemos dejado... Bueno, claro, justo ahora que menciona el tratamiento de la iglesia, claro, las dos películas es muy diferente porque Lemora se nota más que una película americana y esta es una película de un país comunista que, en fin, pues la iglesia ahí tenían carta blanca. No, yo iba a decir que, retomando algunas de las cosas que habéis dicho, que precisamente a mí lo que más me saca de Valerie no es el hecho de que sea opaca, que en el fondo en sus simbolismos puede ser bastante evidente, sino el hecho de que sobre todo demande lectura simbólica, en el sentido de que haya muchos planos, muchos elementos que estén puestos ahí para que tú le saques un simbolismo, ya sea más evidente, simbolismos sexuales o simbolismos culturales o referencias tal, que quizás no sea tan así, quizás sea la impresión que a mí me transmite la película, pero sí que me da mucho la impresión de que hay muchas cosas que están puestas ahí para que le saque el significado que tiene detrás. Ya digo que no es la forma que más me interesa que tiene de funcionar el cine. Mencionaba Adriana a Lynch, y yo creo que yo también he pensado en Lynch viendo la película, porque para mí hay una diferencia, y es que Lynch, aunque no entiendas nada de lo que está pasando a nivel argumental, entiendes perfectamente lo que está pasando a un nivel un poquito más profundo, ¿no? Es decir, al final todas sus películas son bien y mal, luz y oscuridad, y son tan sencillas como eso, y entiendes perfectamente lo que está pasando, aunque no lo entiendas en términos argumentales. Y eso a Valerie no se lo veo. O sea, a mí Valerie, ya digo, más allá de cierta confusión en la trama o de que no explique cosas, tampoco me da una comprensión a otros niveles. Y me ha llamado la atención también lo que comentaba Forte de cómo la actriz que hace de Valerie se ponía a sacar planos bonitos con el director de fotografía, porque bueno, estamos en las mismas. Eso es una cosa que a mí de por sí no me parece mal. O sea, hay muchas películas que se dedican a la contemplación de sus actores y que yo entré a muerte en ellas. Quizás no sea el caso más evidente, pero yo siempre que pienso en primeros planos, pienso en los primeros planos que hacía Griffith, sobre todo de Lillian Gish. Sí que es verdad. Y son de los planos más bonitos de la historia del cine, y son primeros planos en los que se dedica a contemplar la belleza de la actriz y su pureza y tal. ¿Por qué esos planos sí y los planos de Valerie no? Es que ahí está el misterio, ¿no? Yo creo que es una cuestión de cómo se llega a ellos, cómo se trabaja a nivel de montaje, cómo te lo ganas, digamos, plano a plano, no lo sé. Pero en cualquier caso, siendo comparable en ese punto del primer plano, ponerle el rostro delante a una actriz bella o fotogénica, unos puedan meterte tanto y otros te dejen tan fuera, ¿no? Y no sé si me voy a dejar alguna cosilla más en el tintero que comentar. Bueno, también estoy ya introduciendo un poco Lemora. Hablaba Adrián de esa... Hay un par de escenas, de hecho, que son de corte lésbico entre la protagonista y las mujeres vampiros, y yo esto lo traía guardado para hablar de Lemora, porque a mí una de las cosas que me llama la atención de Lemora es también ese pequeño toque lésbico, que para mí viene de la que se suele considerar que es realmente la primera historia de vampiros, que no es Drácula de Stoker, sino Carmila de Sheridan Le Fanu, o Le Fanu, nunca sé cómo se pronuncia, que en Carmila está ese puntito lésbico. De hecho, es que he pensado mucho en Carmila viendo Lemora, porque la vampiresa que aparece en la película es tal cual la caracterización de Carmila en la novela. Una mujer joven, morena, blanquita, melancólica, muy magnética, con un punto sexual, y que tiene cierta
cierta querencia lésbica entre ella y la protagonista, que se ve atraída por su encanto. Todo lo que se podía contar esto, claro, teniendo en cuenta que hablamos del siglo XIX en el caso de la novela. Pero en eso, claro, me llama la atención que Valerie también se encuentra con algo que en el fondo está en el origen del mito vampírico, que no es Drácula, sino esta Carmila, que ya estaba ahí, toda esa parte sexual lésbica del vampiro. Y ahora que citas Carmila, Miguel, yo creo que muy bien traída a colación. Es una novela espectacular, no es una novela muy larga, de Joseph Sheridan Le Fanu, el escritor irlandés, que pues, soy un enamorado de Le Fanu y de Carmila en especial, una novela que me encanta. También recordemos que por esos años, no sé si es el 72, 73, es cuando también la Hammer hace su versión más o menos oficial del Carmila, que es Vampiras Enamoradas. Quizás es del 74, no me acuerdo ahora. Pero también hacen... eso no lo he visto. Hacen también una versión versión sui generis, o sea, pero bueno, también, Vampiras Enamoradas, para que os voy a decir más con ese título en español, ¿no? No recuerdo cómo se llama en inglés, si queréis ahora mientras habla yo hago una búsqueda específico el año, pero es también una película, además protagonizada por Ingrid Pitt, que era uno de los grandes símbolos sexuales de la Hammer, ¿no? Esto por recordar que también... Que yo siempre que veo Valerie recuerdo que la Hammer está ahí, aunque sean tan distintas, ¿no? Pero todas estas temáticas, todo esto que está rompiendo, la Hammer, por ejemplo, no era contracultural, como si, muy bien indicado a Adrián, como si lo vemos claramente en todo momento en Valerie. Que a mí eso tiene cosas que sí que me gustan y tienen otras que me resultan más, que quizás se quedan más ancladas en la época, ¿no? Que son esos planos que parece como una comuna. Tenía un amigo que en estos planos finales decía, pero bueno, que están rodando un carnaval, ¿no? Contando que para él el carnaval era como una de las cosas más atroces de las que menos le gustaban en la... más que carnaval, sí que veo lo que eso, pues, ese toque contracultural, más hippie, a ver, también es la época, años 70, Praga en aquellos tiempos, lo que era Checoslovaquia en ese momento, ¿no? Todo lo que políticamente significaba, y la película también tiene una carga que quiere romper con todo lo establecido, que es muy evidente. Eso en algunos puntos puede jugar a favor, otros puede jugar en contra. Yo creo que, Miguel, lo que tú comentas, hay películas que nos fascinan y podemos llegar a explicar, hablando sobre ellas, por qué, pero de entrada, cuando uno comienza a verlas, cuando todavía sobre todo si la pillas por sorpresa y no te ha dado tiempo a reflexionar, estás fascinado y no sabes por qué. A mí eso me pasa con Valerie, pero entiendo perfectamente que no pase porque tiene muchas cosas que efectivamente pueden jugar en contra. No hay una narrativa que en tu caso, ya sé que no es el problema, lo sé de sobra, pero claro, hay muchas maneras de que una película no sea narrativa, hay muchas maneras de que una película rompa con lo tradicional, y unas te llegan y otras no. Una enseguida lo pillas, conecta, aunque solo sea una conexión visual, ¿no? Que a mí es lo que empezó con Valerie. De hecho, yo cuando leí la novela, lo que me impactó es cómo había cosas que estaban tal cual de la novela traspasadas. Es como la transcripción literal en imágenes de lo que pone la novela, ¿no? Me pasa con la primera escena con la que empieza la película, el robo de los pendientes. Está descrito absolutamente igual en la novela. Los momentos en que se ve en esas primeras apariciones, que se ve, sobre todo la primera aparición, cuando Valerie lo ve por la ventana de este familiar vampírico, que nos recuerda muchísimo a Nosferatu, ¿no? Hay un momento en que se ve su cara monstruosa, él va con una capucha y se ve su cara esa monstruosa tipo Nosferatu, de repente tiene una máscara que es el de la ¿cómo se llama esto? La comadreja, ¿no? Se pone una máscara de comadreja delante de la cara, y en otros momentos le vemos como lo que era el padre de Valerie, ¿no? Que este señor joven, guapo, con su bigote. Todo eso en la novela está tal cual, solamente que cambia, su cara se transforma, ese personaje es todos a la vez. O sea, de repente aparece de una manera, de repente aparece con el rostro de otra, pero es todos, ¿no? ¿Cómo trasladan eso tal cual a la película? Solamente que utilizando el truco de la máscara, o bueno, esos cambios que hay de animales, que muchas veces te quedas, ¿qué está pasando aquí? Pero ya te digo, todo sí tiene una explicación ojo, la novela también es muy loquísima, ¿no? Pero que sí tiene un hilo argumental más que se puede seguir con más facilidad en la novela. Yo creo que en la película, de todas formas, no sé de qué, yo creo que pasan completamente, precisamente porque no sé hasta qué punto la novela será conocida en Checoslovaquia. A ver, es un autor clásico de allí, ¿no? Pero no creo que hasta ese punto para que no te quieran contar la historia. Yo creo que directamente ellos recurren a la imagen para contar las cosas. Si lo entiendes bien, si no lo entiendes, les importa un pepino. También es que también es la época, también eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que el año 70, es que había un montón de locurones haciéndose, el cine estaba revueltísimo, ¿no? Es una época muy apasionante donde puedes encontrar cosas chulísimas, cosas como también ha dicho antes Adrián, películas que son unos plomos que te muere,
pero incluso aunque son unos plomos importantes, también te quedas como, ostras, pero aquí hay gente intentando hacer cosas, ¿no? Y yo creo que... Fuerte. Sí. Ya que mencionabas la novela, que me he quedado con la duda, ¿en tu caso llegó primero la novela o la peli? No, la película. La película. La peli y luego la novela. Sí, yo cuando a mí, ya he dicho, lo que me impacta de la novela es cuando me pongo a leerla y veo que en la película, claro, es que está transcribiendo literalmente algunas, o sea, tal y cual están escritas en la novela, llevadas a la pantalla, que es quizás lo que me sorprendió, ¿no? Claro, yo cosas que pensaba que eran tan, rodadas tan... Por ejemplo, el robo de los pendientes, ¿no? Que empieza con esa imagen tan que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Robo los pendientes, después se los devuelve. Entonces, esto está tal cual. El tipo que se asoma por el ventanuco, le roba los pendientes, después se los vuelve a poner. Está todo igual. Eso pasa con muchas escenas de la película, que son transcripciones tal cual de la novela. Otras muchas no. Pero hay otras que... Y eso sí me sorprendió. Sí me sorprendió, ¿no? Después hay otras que no son exactamente igual, aunque bueno, están claramente inspiradas, ¿no? Todos esos ataúdes, que son como gallineros, que es todo gallina, continuamente se en la novela la ilusión de que cuando no tienen otro tipo de sangre se alimentan de la sangre de las gallinas en forma de comadreja, o la escena en que Valerie muerde a una gallina para alimentar al que es su padre, para revivirlo en un momento en que su padre recupera la humanidad precisamente porque ha perdido su parte vampírica. Bueno, pero todas esas partes en la novela están muy claras, muy explicadas, están muy diáfanas, ¿no? En la película, claro, yo ya después de verlo de la novela no sé hasta qué punto, pero yo en la primera vez que la vi yo creo que sí se quedaba más claro, ¿no? Yo creo que esto sí se claro en la película, que Valeria ayuda al padre, en el momento en que la ayuda y él recupera su fuerza gracias a la sangre, de nuevo es un vampiro, de nuevo es un monstruo, de nuevo intenta atacarla, ¿no? A mí la película me gusta mucho en el sentido de ese trasfondo que mantiene lo que tenía la novela de novela gótica antigua, ¿no? La joven inocente, virginal y pura, ¿no? Acosada por un familiar terrible, que en este caso son varios familiares terribles, y un montón de personajes rijosos y repugnantes que lo único que quieren hacer es poseerla, arrastrarla, bueno, por lo que pasaba en las novelas góticas, y siempre hay un personaje que es el enamorado, que es también puro y virginal como ella, ¿no? Que la quiere, que intenta ayudarle y defenderla de todos los males, y es prácticamente el único asidero que tiene la protagonista. Es verdad que narrativamente, aunque visualmente me impacta mucho, me gusta mucho, es verdad que narrativamente también hay un montón de cosas, aunque parece increíble en una película que apenas tiene narrativa tradicional, narrativamente a mí sí tiene cosas que me gustan mucho. También hay cosas que no, lo que comentaba Adrián de esos momentos hipiosos pues no me llegan, y también entiendo todo lo que dices, Miguel, a ver, lo has explicado muy bien, pero bueno, que no todas las películas tienen que gustar, pero que me parece súper lógico que no te haya llegado en ese sentido, porque yo creo que yo creo que es fácil de entender, ¿no? Por mucho que te guste la película, es una película que sabes que es mucho de juego de entrar o no entrar. No me refiero a que comprendas o no comprendas, entiendas o no entiendas, no me refiero a eso. Es como la película te propone un juego, es como cualquier película. Y de repente entra y te ha ganado y puedes buscar tus razones, pero en el momento estás viendo y lo vas viendo fascinado, porque te fascinan la pura imagen una tras otra, lo que va sucediendo, la sorpresa. Yo la primera vez que la vi, no se me olvida las primeras apariciones del vampiro, sobre todo cuando sale allí puesto en aquella pared con las gallinas, todo aquello me estaba volviendo loco. Digo, pero ¿esto qué es? Me parece maravilloso. Esos cortes de una secuencia a otra que no tenían sentido, pero después llegaba a ver una continuidad. A mí todo eso me fascinó la primera vez que vi la película, pero entiendo perfectamente que es eso que tú reclamas, que no se trata de que la película se entienda o no, tenga su lenguaje o no, sino que tú crees que falta una especie de coherencia narrativa, que yo creo que ahí está también la locura un poco de la época, que también que son años muy locos, entonces, literariamente, no, sí, musicalmente, en película. Y me callo otro rato y, a ver, Adrián, coméntanos más pues cosas. yo, antes de decir un par de cosas, te quería preguntar que ¿cuándo y dónde la viste? No me acuerdo, fue hace un montón de tiempo. A ver, fue película de la típica película. Es ya el momento en que ya se podían, porque claro, yo conozco el momento en que tú no puedes buscar películas por internet. Entonces llega un momento en mi vida que de repente ya puedo encontrar películas por internet. Entonces en ese momento Valerie es una de las primeras películas que tengo la oportunidad de ver. A ver, a mí siempre me interesa, a ver, tampoco me he visto 1000 películas de la nueva o la checa, etcétera, pero siempre ha sido un movimiento que me ha interesado, que me ha traído muchísimo, ya te digo, porque es que vengo de los dibujos animados. Mi generación hemos visto muchos dibujos animados de estos chocolomacos que nos fascinaban, ¿no? Y todo ese tipo de experimentación, para mí, ¿cómo decirlo?
es raro, pero al mismo tiempo no es raro. Tengo cierta familiaridad con ese tipo de narración, que quizá venga estos dibujos animados que siempre eran extrañísimos, estos dibujos de eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que te llevaban con este cómic tan raro y veía una historia que decías, pero por favor, esto que me han contado, ¿qué es, no? Porque te descolocaban mucho ya como niño. Pero a mí me encantaban, por ejemplo, me gustaban muchísimo, ¿no? Me gustaban todo tipo de dibujos animados, evidentemente, no era un niño, pero estos más raros también me gustaban mucho, ¿no? Era la época esa en que te colaban un dibujo animado norteamericano de Hanna-Barbera, te ponían un cómic de estos checoslovacos, y lo siguiente era un corto mudo del Gordo y el Flaco, con ellos hablando en su español ese tan gracioso que apenas se entendía, ¿no? Entonces, a ver, son cosas que de alguna manera, repito, no se trata de nostalgia porque después lo puedes ver y te puede parecer un rollazo, pero sí perdóname si parezco un poco pedante, pero yo creo que se me entiende, te educan en una manera de ver las cosas, ¿no? Que cuando las ves más después ya de mayor, pues te resultan habituales. Mira, pongo un ejemplo con lo que es por ejemplo, lo que puede ser un lenguaje de videojuego, ¿no? Que yo no estoy tan acostumbrado, y sin embargo sí veo que mucha gente, tanto en películas como etcétera, si lo identifica rápido, si lo reconoce rápido, o si coge enseguida o identifica enseguida todas las claves, y a veros me puede costar más trabajo, porque si he jugado a videojuegos no tengo una gran cultura de videojuegos. Muchas veces casi me tienen que explicar más. A todo esto, Adrián, que me gustaría que... Bueno, te voy a dar paso evidentemente ahora, que quería hacer más preguntas, pero creo recordar que antes de que empezáramos comentaste algo de videojuego. Te lo recuerdo por si no venía a cuento ahora, o lo tenías ahí pendiente, no sé, por si acaso... Lo tengo guardado para la siguiente. Para la siguiente, nada, perdóname entonces. Pero hay algo aquí también, pero luego lo voy a comentar mejor. No, solo te lo preguntaba por si, a ver, si lo habías visto en televisión española, porque en televisión española pues se pusieron cosas muy interesantes en una época que no había, como tú dices, películas a mano, que solo hemos vivido, sí, Miguel también lo ha tenido que vivir, como yo, pues sí que es verdad, pero no recuerdo, sinceramente no recuerdo. No, porque no era curiosidad, porque igual la has visto en la 2 o en uno de estos programas que ponían cosas de terror, o en algún cineclub de donde vivas, que es que el cine de la nueva ola checa tuvo su momento y ha tenido sus revisitaciones de que se vuelve a poner. Yo donde vi La Margarita fue en la Catedral de Cine de Valladolid, que hicieron un ciclo de la nueva ola checa. Te lo preguntaba por eso, porque, y si no es que te pongas pedante, es que es verdad, si antes la televisión se daba un contenido que merecía la pena y educaba, pues se dice, no pasa nada por decirlo. Si ahora estamos contaminando otras cosas y así nos va, pues se dice también, no es cualquier tiempo pasado fue mejor. Que antes se daba también bazofia, pero igual no se daba tanto. No, pero igual se equilibraba más. No, pero yo también creo, ahora que comentaste, Adrián, que ahora también hay cosas chulísimas. Lo que pasa es que es verdad que hay tantas que a lo mejor la búsqueda se hace más difícil. Yo creo que por eso cuando se habla de de la crítica o de los que recomiendan tal y cual, ostras, a veces yo creo que sí es un poco necesario, porque entre toda la marabunta, yo por lo menos sí que sigo después me gustarán o no me gustarán, pero sí me gusta pues no sé, pues alguien de un podcast que me gusta, alguien que leo lo que escribe que me gusta, me fío de sus gustos, incluso a veces yo lo comento, o se comenta mucho, ¿no? Incluso te puedes fiar a la contra, ¿no? Yo hay algunos críticos cinematográficos que me encantan cómo escriben, pero casi nunca coinciden en la película, me gusta leer lo que comentan, pero ya sé que la película no me va a gustar, o si alguna la ponen a parir, ya sé que esa me puede gustar más, ¿no? Sin que esto sea de mérito, porque después me gusta cómo comentan las películas, ¿no? A mí el rollo ese de que si no estoy de acuerdo con la crítica, ya me enfado y tengo que poner... No, yo puedo leer perfectamente una crítica totalmente en contra de lo que a mí me gusta, no tengo ningún problema, o sea, me gusta también ver... está pasando ahora, ¿no? Con todo lo que nos está comentando Miguel, que en la película no le ha llegado, y me parece muy interesante, porque también nos ayuda a, oye... si salimos de aquí diciendo Valerico, obra maestra, la tenéis que ver, la gente va a ir súper motivadísima a verla, y a lo mejor dice, bueno, estos tíos me los cargo, que aquí no se entiende nada, qué mierda es esta, ¿no? Entonces me gusta que siempre haya, oye, una parte de pasión que es inevitable, pero oye, bueno, también ver la parte que no nos gusta, etcétera. Y por enésima vez, Adrián, te pido disculpas, sigue hablando. No, hombre, esta vez tus aportaciones, hombre, al final no se trata de coincidir ni de ser del mismo equipo, nosotros no somos del mismo equipo de fútbol, sino de que cada uno también tiene su mirada, su percepción, hace su análisis y sus reflexiones, y no siempre tenemos que coincidir todo con lo que digamos. Es como Miguel, pues bueno, no tiene tanto entusiasmo por la peli, pero se ha dicho cosas muy interesantes. Yo quería comentar, a ver, ¿por dónde empiezo? Lo tengo aquí señalado.
A ver, que yo creo que todo este tema de por ejemplo, de lo de la iglesia y todo el rollo, yo creo que es un claro síntoma de, a lo mejor, de denuncia, ¿no? Porque se supondría, o nosotros los espectadores deberíamos de suponer, que a lo mejor la iglesia, pues en algunos países del este, pues la iglesia estuvo en contra de todo lo que estaba pasando en la URSS, ¿no? Era como que estaba al lado, a favor de una reforma. Y aquí pues encontramos todo lo contrario, que hay una crítica y yo leo en la película que se acusa un poco a la institución religiosa de este pueblecito a través de ello, como que tapaba las cosas, ¿no? Como que tapaba las tropelías de que iban haciendo estos caudillos de pueblo, ¿no? Entonces la mirada que veo ahí es de esa, de que el cura de la iglesia está en la iglesia y luego está en las catacumbas y está pendiente con el vampiro a ver qué es lo que traman, ¿no? Entonces lo veo ahí yo creo que sirve un poco, es un mucho. Claro, sí, es que a Valeria la quieren quemar por bruja, ¿no? Claro, y yo creo que queda muy clara, ¿no? Y sobre todo con la imagen final de este cura que está enjaulado al final en la fiesta aquella, ahí muy ridículo, que está hiper ridiculizado. Yo creo que parece un niño chico ahí metido en un parque. Y bueno, lo que has dicho tú antes me parece muy interesante porque lo tenía apuntado, pero no lo habíamos comentado. A mí hay una cosa que sí me ha gustado mucho de la película, que coste que no, tampoco me fascinó, pero me pareció muy interesante, pero hay cosas que sí me han parecido muy chulas, como ese cambio de secuencia que mediante un contraplano como si fuera un cambio de dimensión, ¿no? Mezclando realidades, ¿no? Entonces tú que has leído la novela, pues lo ves más claro, pero yo cuando estaba viendo la película digo, hostia, estamos aquí y se ha pasado aquí, entonces ya no te va haciendo el puzzle, ¿no? De lo que ella está viendo, imaginando y tal, con todo lo que estás viendo en la película, ¿no? De juventud, rejuvenecer, cambios de estado. Y sobre todo me parece muy curioso también, bueno, esto tampoco es tampoco una sutilidad que veamos, pero que bueno, que la bacanal esa que ocurre, pues ocurre en las catacumbas, ¿no? Ahí con que están haciendo una bacanal un montonazo de gente, que por cierto está bien ahí porque hay un montonazo de gente y me tiene el plano y eso hoy día casi es inexistente, ver tanto ser humano dentro de una imagen. Sí, eso es casi imposible de ver y coño, aquí en un espacio tan reducido está ahí dentro del cuadro un montón de gente ahí haciendo sus cosas, ¿no? Y me parece que está bien, sobre todo lo de las catacumbas porque casi toda la película, más siendo una película de tema de vampiros y tal, es casi toda la película, el 90%, 95% es de día. Y son escenas exteriores, muchas. Y sobre todo lo que has dicho tú, Forte, antes de cosas que no te gustan, que son las cosas así, por lo que digo yo, las cosas más feillas que puede tener de los teams más feos de los 70. Es que la película combina también unos momentos como muy solemnes, con momentos muy, muy grotescos, ¿no? Yo que sé, en plan, estos planos así rápidos que se suceden, así como de impacto, y los momentos solemnes. Me recuerdo cuando está Valeria hablando con su abuela, que está ella vestida creo que de negro entera y con esa cara pálida y está sobre una pared blanca y estaba ella con otra figura más, no recuerdo quién era, le digo, hostia, es que esto parece, tal como está compuesto, tiene alguna similitud con el matrimonio del Norfini, ¿no? Como esa frontalidad que tienen está buscando ahí el plano prehistórico y claro, son planos muy solemnes como otros que tiene la película, que está muy bien, que son los que critica Miguel, que se entiende por qué los critica, y claro, luego los combina con unas cosas así tan grotescas, el escopetazo que le pegan a la mofeta, así, claro, y no es porque le pega un escopetazo, sino como está un poco filmado ahí, con ellas chillando de fondo, también luego la musiquilla que mete, estas películas tienen cosas muy, muy peculiares, y eso está bien porque y empiezo a rajar otra vez del cine contemporáneo porque estamos viendo cosas que no tienen nada, estamos viendo, a ver, muchos cines que no tienen nada, no hay nada que rascar, no hay nada en la imagen, no hay nada en nada, y aquí, coño, pues, hay cosas que están muy interesantes, y bueno, ya como colofón, para cargarme el vampiro es que me ha gustado como desaparece, ¿no? Y que se quedan todos, desaparecido, y se ve ahí el manto, no, que creo que es una utilización así muy chula con nada del fantástico y se ve la mofeta, empiezan todos a correr ahí Sí, que verdad que eso está muy chulo, es que sí. Hombre, yo a favor de Valerie tengo que decir, abundando en lo que decía Adrián, que desde luego es una película que ya no se
joder, es una super persona mayor, pero ya no se hacen películas así, no se hacen películas con esa actitud, o sea, con la idea de hacer una película libre, porque yo creo que es una película libre, por muchas cosas que yo les pete, Gires hizo las cosas como él creía que tenía que hacerlas. Es una película que no está nada codificada, que no está nada medida para encajar en X o Y patrón, que es el gran mal del cine de autor contemporáneo. Yo creo que por muy alternativo que se presente, al final hay pocas películas que escapen a determinados patrones. No le pasa solo al blockbuster, y eso lo tiene. Y por cierto, una cosa que me ha gustado mucho, que antes se me olvidó comentarles, es el considerar Valerie como una historia gótica, porque no la había pensado así ni mucho menos, pero joder, narrativamente al menos tiene todo el sentido de lo que decía Forte, la protagonista amenazada, el amado, incluso toda la cuestión del peso de la herencia con esa estirpe familiar corrupta que va sacando el pasado a la luz. Y ella es heredera, además. Ella es heredera y le quieren quitar la herencia. Además. O sea, que es que... Sí, bueno, eso es que está como muy de pasada, pero toda esa historia de que le quieren quitar la casa está ahí. Y recuerda, Miguel, el legado tenebroso de... Efectivamente. Sí. Pequeño punto de encuentro. Aquí vamos hilando pelis de este podcast de Halloween. Y también dentro de esa línea de ciertos toques de humor o de romper con posibles arrebatos de solemnidad que tiene la película, como a mí me ha hecho muchas gracias las escenas de la cripta que mencionáis, porque es como si la película en ese momento casi reconociera la deuda que tiene con el gótico y dijese, oye, mira, que también soy una película gótica, y te planta una escena completamente pasada de rosca con una bacanal en una crista gótica con todo lleno de telarañas y ataúdes, y además las telarañas grandes para que se vean bien, que son telarañas que lo invaden todo. Eso ahí ha tenido gracia. Yo quizás ya si queréis para terminar, una cosa que ya antes dije algo, a mí también me gusta mucho, que también entiendo que esto puede ocurrir todo lo contrario, pero me gusta mucho cómo rompe continuamente la continuidad espacial, ¿no? Te hago ese plano en el que está Valerie en su habitación, sobre su cama, y el contraplano de lo que ya está viendo no sucede en su habitación. O los cambios que lo que comentaba también antes Adrián, ¿no? Hay un personaje que está aquí y de repente el siguiente plano están en otro lado, y pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero bueno, todo eso yo creo que también es un poco de un tipo de narrativa que si te entra lo disfrutas mucho, pero también puedes jugar y es una manera parece sencillo, pero no lo será cuando no lo hacen a lo mejor cineastas tan buenos o cineastas que no dicen que son tan buenos. Coño, que con un contraplano te va metiendo el toque fantástico y onírico. Es un contraplano que no me está creando una escena de atmósfera hiper elegante y tal, que a mí me encanta eso, pero que eso es un contraplano que ya con eso solo, con ese cambio ya estás pegando ahí el viraje que te deja un poco descolocado. Eso está bien. Bueno, pues si queréis, como de todas formas las películas van bastante ligadas, podemos ir recuperando Valerie, pero llevamos ya mucho tiempo hablando de ella. Vamos también con otra película muy muy interesante. No sé hasta qué punto os ha gustado más o menos que Valerie, ahora si queréis vais contando. Pero bueno, es Lemora, la película dirigida por Richard Blackburn en el año 1973. Oh, madre mía, qué memoria, ¿era 73? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues Miguel, Adrián, ¿quién quiere comenzar comentando un poquito de qué va la peli y bueno, qué os ha parecido? Pues bueno, la pongo un poco en contexto de qué va y tal, lo damos por hecho que quien no esté escuchando la trae los deberes hechos. No, bueno, pongo un poco de contexto, pero bueno, tampoco mucho, porque te imagino, yo imagino que quien esté escuchando esto las habrá visto antes, porque si no es que esto es el machaca absoluto. Esto lo repetimos mucho en estos podcasts, pero vamos, aquí la gracia es venir con la película vista, porque si no, esto yo creo que no tiene mucho interés, pero va. Nada, por recordarlo un poco, a mí sobre todo el comienzo me ha recordado mucho a Valerie, porque enseguida te sitúa en sus mismas coordenadas. Una chica que no conoce a sus padres, que vive en una comunidad pequeña, que está entrando en su adultez. En este caso no se marca un rito de paso tan definitorio como la primera menstruación en Valerie, pero se entiende que estamos en el mismo tema, y sobre todo toda la cuestión que va trazando de fondo de cómo esto en Lemora estaba marcado, es una película más maniquea en este sentido, de cómo una chica absolutamente inocente rodeada del mal. Y
antes de que dé el viraje al fantástico, pues las primeras escenas en las que ella huye de su comunidad buscando a su padre y entra en una ciudad viciosa, corrupta, llena de tipos maltratadores, de prostitutas, de gente borracha, drogadista y tal, siendo ella tan rubita, tan virginal, vestida de blanco, pues es evidente, ¿no?, por donde nos estamos moviendo. Y como la película, yo creo que incluso a raíz de ese choque de corte más realista, digámoslo así, o más terrenal, se lleva esa historia al género del fantástico, y los monstruos que se inventa básicamente son versiones deformadas de los hombres. O sea, a partir del tipo borracho, abusador y putero y demás, se inventa ya directamente un monstruo deforme que la va persiguiendo y que sale de los bosques con una cara horrible y que sí, con la piel cayéndosele y demás, que no se sabe muy bien qué tipo de monstruos son, se dice simplemente que son monstruos. Y llega la película hasta el punto de que en una de las últimas escenas vemos que todos se han matado entre sí con tal de conquistarla. O sea, ya es una cosa muy, muy animalizada, muy bruta. Sobre lo que me ha parecido, a mí Lemora me ha gustado más que Valerie. Una película en la que he entrado bien, más sencilla de comprender a nivel argumental, yo creo. Incluso a veces demasiado explícita verbalmente, porque el tramo final yo creo que se pasa un poco de explicarte lo que está pasando simbólicamente, pero bueno, tampoco se lo tengo muy en cuenta. Y a mí una cosa que me ha sorprendido mucho, más porque había leído hace poco, había releído, porque ya lo he leído muchas veces en mi vida, La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, a raíz de ver Dagon, la película de Stuart Gordon, que aunque se titule Dagon adapta ese cuento. Y así empecé a ver esta película. El momento en el que Valerie se sube al autobús y la llevan el conductor le empieza a hablar de que están atravesando unos pantanos y unas salinas que aíslan el pueblo del resto del mundo, y que en ese pueblo hay una especie de enfermedad, que la gente le tiene miedo a sus habitantes. He dicho, pero si esto es Innsmouth, esto que es otra estación de Lovecraft. Sí. Al final se queda un poco en guiño, pero bueno, sí, que guiño o casualidad, pero es verdad que la casualidad es muy muy potente. No, la casualidad no, porque es que hay frases que dice tal cual del cuento. Es muy parecido, sí. Es intencionado. O sea, sobre todo en la frase esa, que hay un momento dado en el que el tipo le dice, sí, tienen una pinta que se llama la pinta de no sé cómo se llama el pueblo, que esa frase es de Innsmouth, tal cual, o sea que la pinta de es pretendido. Sí, es verdad. Es pretendido, yo creo que es pretendido, y pensaba que iba a abundar más en eso, pero bueno. En el fondo sí que tiene un tema en común con Innsmouth, que es un poco el miedo a lo que el ser humano puede convertirse, a un nivel un poco más metafísico, la maldad o la depravación moral a la que puede llegar, y a un nivel más físico la pura monstruosidad, que en Innsmouth eran esa especie de hombres peces que van deformándose con el paso del tiempo, y aquí los son profundos. Los profundos, efectivamente. Los siervos de Dagon. Y aquí son esos monstruos indefinidos, pero que también se juega un poco incluso con la idea de que se van convirtiendo poco a poco en eso los hombres, ¿no? Aunque bueno, ahí está la mezcla luego con el tema del vampirismo, que también mencionaba. A mí me llama mucho esa especie de triangulación que hay entre Valerie, entre Carmila, porque para mí la mujer vampiresa que aparece ahí es Carmila tal cual, o sea, es la caracterización de Carmila, y luego ese toque lovecraftiano también que tiene. Y también, por introducir el tema al debate, yo creo que la película también toma muchísimo partido por la idea de la vampiresa como alternativa a un mundo dominado por los hombres y tal, ¿no? Como al final la película le da la razón a la vampiresa, que le dije a la protagonista, Lila, oye, el mundo al que va a salir es así de horrible, estos monstruos son así, yo te doy una vida eterna que a ti te parece profana, que a ti te parece monstruosa, pero... Y el final en ese punto, pues meridianamente claro, ¿no? Lo que pasa al final con el personaje del pastor protestante, que parecía que podía ser un poco el salvador de de Lila y... Pero mira, Miguel, ahora que dices esto, sí. Hay una cosa, cuando hablas de Lemora, que esa figura que al final parece casi que se reivindica, ¿no? Sobre todo atendiendo al final, ¿no? Pero es que hay un momento, en ese tramo final, hay una frase que dice a Lila que yo creo que es perfectamente la parte en que la película toma posición y Lemora pasa de ser esa criatura, a ver, que tampoco ha sido del todo monstruosa, pero sí que queda en ese claro oscuro que no sabes si es de manera positiva, negativa. Es un personaje fascinante, pero hace el mal, pero no
Pero claro, es de la parte de... Porque también se ve, están los vampiros, digamos, los que han evolucionado bien, que serían Lemora y los que están con ella, y esas criaturas que horribles que viven en el bosque, que son como los vampiros que han evolucionado mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son como vampiros sí, parece, los que huyen y son como los que han degenerado y se han estropeado, ¿no? Pero hay una cosa que dice Lemora a Lila, la niña inocente, que me gusta un montón, ¿no? Claro, en toda la película pesa mucho la idea de pecado, eres pecadora, tú eres la que incita a los hombres, que es la típica frase patriarcal echando la culpa de que si a ti te violan es porque tú eres la que está incitando a quien te quiere agredir, ¿no? Y la película toma partido, evidentemente, critica esto, pero ante la actitud, eso, de que ha cometido pecado, de autoflagelación, de que soy una pecadora, Lemora le dice una frase que me encanta, ¿no? Dice, el verdadero pecado es que una chica no se entregue a la vida y a la alegría. Yo creo que la película toma totalmente partido y Lemora se convierte en un personaje definitivamente digamos, positivo, aunque su forma de enfrentarse al mundo tenga que tener esa parte monstruosa, porque, bueno, estamos en un mundo de monstruos. Bueno, ya vemos lo que es la película tiene también partes de abstracción, en que prácticamente no hay nadie en el plano, hay un montón de planos vacíos que no vienen a cuento, porque es una atmósfera que yo creo que está muy chula. Adrián, ¿qué te ha parecido a ti la película? No te oímos. Pequeña incidencia técnica. Que sobre lo que ha dicho Miguel antes del autobús, yo me veía una referencia mundana y cuando Lemora va en el autobús, lo primero es que el conductor y toda la situación me ha parecido un poco como si fuera un poco el cine de Tim Burton, ¿no? En plan, ese conductor de autobús ahí que parece personaje sacado, un monstruo, no sé, sacado de no sé dónde, empieza ahí a hablar con la chica, que a mí me ha recordado una referencia más mundana que es como cuando viajas por la noche en autobús, en un alza, ¿no? Por aquí, por Andalucía, lo que sea, o vas para Madrid y asomas por la ventana y no ves nada. ¿Hacia dónde estoy? Ve nada más que tu reflejo en el cristal, es lo que se ve. Sí, es que no se ve nada. Y bueno, esas cosas que pasan. Sobre la película, yo creo que esta es más, un poco, digamos así, es más divertida o más, a lo mejor no es más cercana por lo que estamos acostumbrados a ver, por el tipo de película que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que hay definido muy bien la estructura de la peli, ¿no? El viaje de ella, ya que también recuerda incluso a algunas películas de estas de los 70 de que la chica del pueblo va a la ciudad, ¿no? Me pensaba en la peli esta, la que hizo Scorsese, de las primeras, Alicia ya no vive aquí, creo que se llamaba, sí, que ella se muda de un pueblo como una ciudad y tal, esa imagen de la chica con la maleta, ¿no? Que va a buscarse la vida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí la película refleja muy bien a la institución, una vez más, a la iglesia bien retratada, porque ya con lo del cura y todo eso, que el cura dice no puedo, ahí le está sugiriendo unas cosas ahí que tú dices, madre mía, ¿no? Y yo creo que la película aboga mucho por la libertad sexual, aunque sea un poco a través de lo monstruoso, y sobre todo, como he dicho, la corrupción de la iglesia, y la iglesia como pecado, como principal pecadora, ¿no? Aquí la señala muy bien, ahí como las ponen a ella, que cante delante de todo el mundo, como ella es, la alegría, ¿no? De esa comunidad. Y lo que habéis dicho esto de estos monstruos masculinos, yo pensaba que eran como hombres lobos. Era como un hombre lobo así muy particulares, ¿no? Así como... Se dan un aire, sí. Yo pensaba que eran hombres lobos y ahora lo diré por qué exactamente, porque a mí la película me ha recordado algunos aspectos, sobre todo esta mujer vampiresa, que bueno, que viene de la figura que ha dicho Miguel, ¿no? Que esta vampiresa es como una matriarca de una sociedad que tiene a sus niñas, que le dice, son tu hijo, ¿quién es el padre? No sé qué. Y ella dice, no, yo no me ha hecho falta ningún hombre, ¿no? Este personaje femenino me ha recordado, bueno, y más cosas me han recordado al último Resident Evil, que se llama Resident Evil Village, que bueno, que te mete como en una especie de ambientación europea, en un pueblo de estos, yo que sé, perdido por ahí, como de Rumanía, de estos, pareció como las películas estas de los monstruos, ¿no? No sé, que te van a Transilvania, no sé qué, pues un pueblo y hay una serie de monstruos en el juego, ¿no? Como de comunidades de monstruos. Y una de ellas es un castillo que hay unas vampiras. Y hay una vampira que es como la
la vampira principal, la vampira mayor, que se da un aire a esta. Lo que pasa que, bueno, que el personaje por una idiosincrasia del juego, que luego te lo cuentan, tiene como un gigantismo, pero que como que es la vampira mayor la que lo dirige todo, ¿no? Y tiene una comunidad de vampiras en el juego también. Y me he recordado, sobre todo por eso, y porque en el videojuego ese aparecen como un hombre lobo también, que no te dicen ni... No te queda muy claro si son hombres lobos o qué es lo que son, pero fuera del castillo aparecen como un hombre lobo. Y me he recordado por eso, ¿no? Bueno, en el juego está todo el tema de la sangre, de que beben sangre con una copa, que son como una especie de aristócrata en el castillo. Claro, te refieres que tienen como una vida eterna ahí confinada en ese sitio, ¿no? Perdóname, Adrián, y solamente por lo de que has dicho de los hombres lobo, es que al final, porque es verdad que esas criaturas pueden ser un poco lo que sea, son monstruos al principio, ¿no? Aunque tengan esos dientes. Lo que pasa es que creo que hay un momento en que sí que hace Lemora una referencia que, bueno, se han escapado porque son degenerados o algo así, ¿no? Pero además al final, en ese plano final que aparece un montón muerto, están todos con estacas. O sea, tanto los vampiros de Lemora como los otros, ¿no? Que ahí así me fijé, yo digo, no, mira, todos vampiros. Porque hay un momento en que se ve que ellos atacan con estacas a los vampiros de Lemora, pero a los otros no. Entonces sí que también estaba yo en duda, digo, bueno, estos bichajos, ¿qué son, no? Pero al final todos tienen puesto su estaca. Yo creo que de todas formas también da un poco igual a... más o menos, ¿no? No sé. Y sobre todo también me estoy centrando mucho, yo sé que lo de los videojuegos, pero por ejemplo la película que has dicho que hay muchos planos vacíos, o sobre todo planos de situación, de observación, ¿no? Toda esa parte que a mí me ha fascinado. Esa parte desde el minuto aproximadamente 50, cuando ella intenta escapar, ¿no? Es como una parte muy larga de que ella va a intentar escapar, la persiguen, etcétera, que es casi hasta el final de la película. Me recuerda casi mucho a los videojuegos Survival Horror, ¿no? Que hay muchos planos fijos, ya a partir de los 2000 hay movimientos de cámara porque los motores gráficos permiten eso. Pues claro, aquí no hay eso, pero sí los planos fijos donde desde la chica se va moviendo. Sobre todo recuerdo cuando entra a la casa aquella, sube la escalera, está el plano fijo, se da la vuelta y mira una puerta, y el plano solo de ella mirando una puerta, luego ella se encierra ahí un plano del mango que se está moviendo, está intentando entrar donde está ella. Son imágenes que me han recordado mucho, bueno, pues a los juegos Survival Horror, sobre todo los juegos de casco, ¿no? Como Clock Tower, Hunting Ground, la saga Resident Evil, que en toda esa saga siempre hemos visto un monstruo persiguiendo a una mujer. Siempre, y la mujer se ha tenido que esconder. Y me he recordado eso porque, claro, aquí como esta especie de hombre lobo o de monstruo, que es el padre, la está persiguiendo a ella en un momento de la película, pero en otro momento la está persiguiendo como grupo de vampiresas que van como con las antorchas y todo el rollo, y eso me ha recordado sobre la forma. Lo que pasa, y ahora os pregunto tanto a ti, como a Adrián, como a Miguel, porque está esta parte que estás comentando, me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es porque, claro, piensa en la chica huyendo del monstruo, pues la típica Final Girl de las películas, que también es algo muy típico de las películas de terror, ¿no? Pero aquí ella huye, pero no en todo momento va huyendo de algo. O sea, ella está escapando del lugar, pero nada la persigue. Sí, de vez en cuando tiene encuentros que la atacan, pero ella va huyendo y en muchos momentos nadie la está persiguiendo, solamente está escapando del sitio. Gran parte de esta, como has dicho, Adrián, esta gran persecución que dura casi la mitad de la película, que a mí también me gusta mucho, ¿no? Sobre todo ese momento en que ella para huir se mete en ese coche fúnebre y se oculta dentro de un ataúd. Me parece una maravilla ese momento, ¿no? Bueno, Adrián, ¿qué más nos cuentas de la...? Claro, que lo que estás diciendo sigue enlazando con lo que... Pues claro que estos videojuegos, la mayoría de ellos pues se sitúan en un escenario o varios, porque vas pasando de varios sitios, y en muchas partes de esos juegos tú estás solo. Tú eres el personaje o el personaje masculino o femenino está solo. Entonces está solo dando vueltas por un sitio para ver dónde tiene que ir. O en el caso de tu jugador, que tienes que ir moviéndote sin que te persiga nadie, en algunas partes sí, en otras partes no. Vale. Es decir, que no siempre se juega con ese esquema de que te persiga alguien, sino que te puede perseguir alguien o no, o algunas partes sí, algunos juegos juegan con esa idea de la persecución constante, otros no, otro temporal, pero casi todos esos planos fijos del personaje moviéndose en una estancia y tal, y además con una atmósfera muy marcada y todo eso se ve muchísimo en esos videojuegos, con el que juegan con profundidad de campo y demás. Y bueno, ya hablando de la película, quitando referencia, yo quería hablar un poco también de tanto que pasa también como Valerie, de los ritos, ¿no? De los ritos tanto como dentro del mundo de la iglesia como del mundo vampírico, ¿no? De cómo ella está preparando la ceremonia.
y encima de la ceremonia ella canta también, porque ella también, como canta la comunidad de la iglesia, pues ella también canta aquí como para hacerse distinguir, ¿no? Como que se ríen de ella un poco las otras vampiras, pero que como es como la importancia de los ritos, ¿no? De las cuestiones culturales. Y bueno, me parece sugerente lo de la copa del vino, que está muy visto, pero bueno, no está mal. También la película no es checa, ¿no? No falta que pongan desnudos ahí ni nada. Y bueno, me ha encantado eso de, bueno, la película no es checa. Claro, no, porque al final la mirada de esa gente, de esos cineastas checos, era un poco diferente a la de esta, y igual también a lo mejor, pues aquí sí tenían censura, también hay que decirlo, ahora también había censura, y sobre todo me ha resultado muy curioso esas apariciones de esa vampira, ¿no? Que es bastante terrorífica, sobre todo la primera vez que aparece, aunque la película está también mezcla como la otra, ¿no? A momentos así más o menos solemnes, no con el nivel de la otra película, sí tiene como momentos muy bien filmados y con mucho empaque. Otros momentos un poco grotescos, son muy pocos, sobre todo el principio, ¿no? El principio del asalto del padre y cómo atropella luego cuando se escapa, son como momentos muy toscos, ¿no? Como muy toscos visualmente y muy resueltos regulares, me parece, ¿no? Como muy que te da hoy día a la risa, ¿no? Aunque no me ha hecho gracia, pero y eso, y que luego hay momentos muy solemnes, como joder, cuando ella está escapando y mira y se ve el plano ahí del ojo ahí mirando por el ataúd, que eso está muy bien, que ella se esconda en el ataúd, en plan como que estuviera, como que está una premonición de que ella va a acabar ahí integrada y que va a acabar ahí pillada, y cuando lo que está intentando es escapar. Y eso, que creo que tiene momentos muy chulos a nivel de puesta en escena, cuando está escapando y la están persiguiendo. Entonces aparte me recordó, no sé si le ve alguna resonancia o no, al Aullido de Joe Dante, esa parte final ahí que están como una especie de cabaña, como una persecución. A mí me parece que esa película renova muy bien el rollo de los mitos del hombre lobo en este caso, y que son hombres lobos, fíjate tú. Y aquí, bueno, pues son como esta especie de secta de vampiras, ¿no? Que aparecen un montón ahí en ese momento, y tú dices, ¿de dónde han salido tantos, ¿no? Una cuestión de tontería, pero dices, ostras, que son un montón. Y no sé si, y bueno, y también otra cosa que me parece interesante, y otro palo más al cine contemporáneo, es la importancia de los puntos de vista, ¿no? Desde dónde se está contando una película, ya sea del género que sea, ¿no? Pues aquí estamos con la chica que es la protagonista, no estamos dando bandazos, ¿no? Entonces está muy bien que la información que vamos recibiendo, la que va recibiendo ella, sobre todo los momentos mudos que tiene muchos, como ella lee el diario, ya vas descubriendo lo de los diarios, también es una cosa muy de los juegos survival horror, de tú descubriendo a través de diarios la atmósfera, la importancia, la historia también, sin que te estén diciendo a alguien nada, la vas descubriendo por ti mismo. Y eso está muy curioso, cómo ella va descubriendo y va preguntando si mi padre era no sé qué. Y me parece que todo eso está muy bien, y bueno, no es que tú digas, bueno, una película extraordinaria, pero sí tiene detallitos que lo hacen que esté bien, que es una cosa que está bastante bien. Y eso, lo del punto de vista, me parece fundamental, que para jugar con la atmósfera, también con el viaje, que lo es, el viaje en alza y en el coche escondiéndose. Hay varios viajes en la película, ¿no? Que es un viaje de verdad, que no es un eslogan vacío, sino que hay varios viajes y todo eso, y desde el punto de vista está muy bien llevado. Bueno, hay viajes en alza que ya no solo por lo que se ve desde las ventanas, sino por la fauna que lleva en el autobús, son de peli de terror. Pero a ver, yo no he querido ser malo, pero también lo he dicho un poco en ese sentido. Y a ver, somos todos un poco fauna, somos todos un poco animadas, pero también lo he dicho un poco por eso también, porque a ver, es que te asomas fuera, es que no hay nada, el abismo. Somos todos un poco fauna, pero algunos son más fauna que otros. Yo voy a retomar varios puntos. O sea, para mí de lo mejor que tiene la peli, yo creo que es el magnetismo de la vampiresa de esta mujer, que no recuerdo su nombre, que yo creo que eso está muy bien construido también visualmente. Y pensando ahora un poco en lo que habéis dicho, creo que también al final, o sea, la película lo que va jugando es a Lila, a la protagonista, a ponerla como alguien completamente atrapada entre dos discursos contrapuestos, pero que tienen sus paralelismos, ¿no? Porque al final, o sea, Adrián, por ejemplo, definía a las vampiresas como una especie de secta, ella misma se define como una iglesia,
Y en los dos casos tienen el discurso de la elegida, ¿no? En el caso del pastor es la elegida de la comunidad, la chica angelical, la inocencia absoluta, pese a que ha venido engendrada por el mal, que es ese padre gángster, y por la parte de la vampira, la elegida para ser mi compañera o la reina junto a mí en esta secta vampírica antihombres que nos estamos construyendo. Y yo creo que ella está un poco, en el fondo, en la película lo que cuenta también es el atrapamiento de ella. Y mencionabais la escena de la persecución, y al que a mí también me llama la atención, que es una escena en la que realmente tampoco la persigue nada demasiado determinado, ¿no? Esos monstruos que se le aparecen por el camino y esa vampira que más o menos sin mucho interés la persigue. Y yo creo que lo chulo de esa escena es que es el momento en el que ella termina finalmente descubriendo que no tiene sentido que huya y que tampoco tiene un sitio al que volver, ¿no? O sea, que esa iglesia que aparece al principio no es realmente su sitio, sino el sitio que otros le han dicho que es el suyo. Y eso está súper bien contado en un detalle de continuidad, que es que cuando en esa habitación oscura de la casa en la que ella se mete, la vampiresa la acorrala y ella atraviesa una especie de telón y hay una ruptura de la continuidad espacial y pasa a estar de nuevo delante de la congregación cantando mientras todos la observan. Y un recurso muy chulo que hay ahí es que ella está grabada como si fuese una foto fija. Y sobre ella como foto fija, tanto el pastor con su homilía como con el resto de la congregación van respondiendo amén, amén a todo. Y llega un punto en el que eso se enlaza en la imagen de la foto fija mediante fundido encadenado y mediante corte con los vampiros de la congregación y el resto y más hombres diciéndole que lo que decía fuerte antes, es todo culpa tuya, eres tú quien va provocando, en el fondo quieres ser deseada y tal. Y el momento, mediante esa sea tan evidente que Valerie no tiene ningún sitio donde huir, que la película la deja literalmente congelada. Pero es Lily, no Valerie. Sí, perdón. Estoy con la dislexia, Lily Valerie. El punto en el que la película la deja absolutamente congelada y cuando ella no es que acepte su destino de convertirse en otra vampiresa más, sino que casi pues se deja hacer un poco, ¿no? Es que es un recurso muy chulo ese, ¿no? Con muy pocos medios, en una película que dentro, entre comillas, su narrativa es más normal, no estamos viendo Valerie, efectivamente, pero de repente es muy chulo que utilice ese recurso que de repente sí que parece... no voy a decir otro tipo de cine, pero no recurre a una solución normal ni fácil, ¿no? Eso de que lo que dice romper la continuidad espacial no es algo que esperen en este tipo de película, sobre todo en el tramo final cuando está prácticamente dando fin la persecución, que lleva ya más de media hora, ¿no? Y de repente tiene esa salida que además tiene un sentido y explica y hace que comprendas, o sea, con una cosa si quieres extraña o que te puede romper, sin embargo te refuerza y te ayuda a comprender todo lo que es el desenlace de la película, que nuestra virginal protagonista, bueno, pues aceptando que ella con quien va a estar es con Lemora, ¿no? Uh-huh. Hay también un toque de esto, también os quería preguntar, no se deja de ver por el instituto de la película, del cuento sobrenatural. Yo creo que sí que hay muchos momentos que también se mantiene ese toque de cuento de niña perdida, sobre todo la parte del bosque, ¿no? Sobre todo en la huida, ya cuando va en el autobús también se ve, pero en la huida también yo creo que donde está más claro, ¿no? Ese bosque como lugar en el que el protagonista o la protagonista en este caso es donde uno se pierde, donde están los mayores peligros, donde, que eso lo vemos en muchos cuentos clásicos, ¿no? El bosque es el lugar donde te vas a perder y te van a atacar y donde vas a correr todo el peligro, ¿no? Eso lo vemos en todo el tramo final de la película cuando Lily va huyendo. Eso me gusta mucho porque le da un toque también de cuento tradicional que yo creo que apoya muchas cosas de la película, ¿no? Podría ser casi, yo que sé, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, para que me entendáis, una Caperucita, ¿no? Si en el caso fueran efectivamente hombres lobos, pues nunca mejor dicho, Caperucita en el bosque atacada por los lobos, aunque la referencia no es directa, esto solamente que se me ocurre, pero sí esa idea de bosque como lugar de peligro, de lugar de tránsito que probablemente te lleve al horror, de confusión. En este caso es casi lo que ella atraviesa antes de tener la iluminación, que es el momento de que se rompe el espacio, ¿no? Está ya en otro espacio y de repente ve o encuentra cuál es la solución a lo que va a pasar con su vida, ¿no? Lo que habéis comentado antes, que ese sitio ya no es... O sea, es que la iglesia que vemos al principio tampoco es su hogar, ¿no? Y también lo de la distancia, que te queda muy bien explicado como espectador,
están en las afueras de todo, están lejísimos. Claro, el autobús lo lleva a un sitio donde nunca va el autobús. Es decir, eso va muy bien explicado en la película, pero no es que lo explique en la película, sino que luego tú lo ves y te queda la percepción de que es así. Solo hay que decir que, joder, el reverendo tarda toda la película en llegar a él. Es así, tarda toda la película. Y es que no te chirrías. Sí, cierto, es verdad. No te chirrías y dices, ostras, si es que se han ido a no sé a dónde, ¿sabes? Y una cosa muy chula que no hemos mencionado es el elemento del espejo, que cuando la primera vez que ella ve el espejo y tú lo ves, como que estás esperando a ver qué ocurre. Claro, ahí se está jugando un poco con la expectativa del espectador, que se supone que ya ha visto un cierto tipo de cine o consumido un tipo de literatura de este género, y juega muy bien con eso y con los espejos, que no hay espejos en donde ella en la habitación que tiene y todo eso, y empieza ella, ¿por qué? Y dice, no, está roto, no sé qué, y eso es muy interesante. Y hablando por lo que ha dicho Miguel antes, de la chica que está fuera de su espacio, entonces yo he recordado una película que juega con lo onírico y fantástico, que es posterior a esta, muy poco, que no puede tener mucho que ver, pero yo creo que sí tiene algo que ver, que es Picnic en Hanging Rock, de Peter Weir, que la chica esta de esta comunidad de chicas que son como una comunidad cristiana o algo, y se aparece una de ellas, ¿no? Que es como la elegida, ¿no? O algo así, una película que tiene alguna cosa interesante, a lo mejor pues tiene algo en común con este tipo de cosas, que también la otra es como un cuento, ¿no? La de Peter Weir, a través de un suceso real, como un cuento, ¿no? De una chica que ha desaparecido misteriosamente, no sabe por qué, cuando se ha escapado de una comunidad. Y yo le he visto ahí algo, y ya lo que ha dicho Forte del bosque, que yo la veo cuando estaba viendo, la recordé, es el fenómeno de Dario Argento, ¿no? Las escenas estas de que me encanta. Está allí. A mí es de las que más me gustan, de que está allí corriendo, no sé. Fenómeno a mí también me encanta, me gusta mucho esa peli. Ni por dónde va, y la están persiguiendo y no se ve ni dónde va, y eso me parece como de cuento, ¿no? Como de cuento macabro ahí, y vi ese puente. Pues ha tenido dos películas que quizá por tono, atmósfera, yo creo que Fenómeno se puede recordar un poco más, pero bueno, que lo que comentas Penny en Hanging Rock, a mí son dos películas que me fascinan, Picnic y Fenómena, me gustan muchísimo esas dos películas. Yo Fenómena también a veces estoy tentado de pensar que puede ser, no voy a decir mi favorita, pero sí desde luego de mi favorita de Argento, vamos, seguro. Para mí también, y mira que algunas me parecen muy chungas de las que tiene Argento, pero o sea, me parece que está muy bien dentro de lo que quiere, de lo que está haciendo, ¿no? Mezclando y como videoclip, metiendo heavy metal ahí porque sí, en plan, una película muy loca, pero desde el primer momento, vamos, y me parece muy chulo todas las cosas que hace también. Bueno, yo no he visto ninguna de las dos, lo siento, así que aquí no puedo meter pasta. Pero Miguel, pues sería muy interesante que vieras Penny en Hanging Rock, Fenómena sí, también. Pero no, si es que son dos películas que según la estaba citando a Adrián, digo, pues es que sería para hacer otro programa de esas dos pelis. Otra sesión doble o cuando queráis. Pero yo iba a comentar lo que decías tú del bosque, que a mí lo que me llama la atención, aparte de que el bosque es el lugar de descubrimiento de lo macabro, de lo terrorífico y tal, como en el fondo también el bosque es una versión deformada de la ciudad que va al principio ella, ¿no? De esa ciudad llena de vicios y de corrupción y de prostitutas y de borrachos. Y yo creo que la película en el propio título te da la clave. Más bien en el subtítulo, un cuento infantil de lo sobrenatural, porque en el fondo digamos que ese descubrimiento de lo asqueroso que puede ser el mundo adulto desde la perspectiva de una niña que está a punto de alcanzar la madurez sexual, la peli te lo cuenta perfectamente en 5 minutos, no necesitas más. Y luego el resto lo que hace es darte la versión sobrenatural de ese mismo descubrimiento, ¿no? Que es la versión fantástica sobrenatural de la ciudad, que sería el bosque, pero el paralelismo yo creo que entre las dos cosas es muy claro. Incluso la caracterización de esos personajes siniestros que se le acercan insinuándosele, como el taquillero de la estación de autobús o el borracho que está pegando a una prostituta, ya tienen algo de monstruoso en ellos, ¿no? Y la película lo que hace luego es exacerbarlo. El conductor del autobús también, como también. Es que es todo, ¿no? Está todo muy medido, la verdad.
y dentro todo dentro yo creo que de una película que un gran presupuesto no tiene, o sea, yo creo que hay momentos en que se ve que es que están con lo opuesto, ¿eh? No, yo aquí es que ninguno ha hecho los deberes y no sabemos muy bien en qué condiciones se produjo, ¿no? Bueno, yo lo que sé, bueno, sabemos que la única película que hizo Richard Sí, eso Blackburn, sí. están él y otro que debe ser su amigo, están repartiéndose casi todas las funciones principales de la peli. De hecho, el personaje que hace de sacerdote es el mismo director, ¿no? Richard Blackburn. Sí, pero no manejaba yo información sobre este director y tampoco hay muchas. Y yo he hecho una búsqueda rápida antes del podcast y no se encuentra gran cosa. Es que no tiene casi nada. Un episodio se sabe que fue su única película que dirigió junto a lo que decía Fuerte, un episodio de televisión, que fue actor en 6, luego fue también músico, hizo, ¿qué otro trabajo? Se me ha ido. Hizo trabajillos varios. Lo que no sé, lo siento porque aquí no hemos hecho los deberes ninguno, pero lo que no sé es cómo llegó a la situación de hacer esta peli, porque en el Halloween del año pasado hablamos de un caso parecido, de que el Carnaval de la Alma, y ahí sí que era muy curioso cómo se dio el caso de que ese director llegase a hacer una sola peli de ficción en su vida y quedase como quedó. Pero aquí no disponemos de esa información. Es una película que quizá no sé si puede alcanzar el grado de película de culto y lo recuperada que está como el Carnaval de las Almas, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Nunca se sabe. Yo creo que en ese sentido el Carnaval de las Almas tiene más puntos para ser reivindicada, sobre todo porque también tiene la conexión es casi adelanta a las películas estas de Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes, etcétera, que le da pues un plus, ¿no? Quizá, no sé. No, hombre, el Carnaval de las Almas tiene una fascinación que es y evidente, o sea, eso por descontado, me refiero como pluses aparte de los que evidentemente tiene la película, sí. Eso por descontado, ¿no? Pero me refiero a otras cosas que pueda ayudar a que haya un acercamiento de inicio al Carnaval de las Almas, que ahora mismo es una película reivindicadísima, o sea. No, sí, esa desde luego. Esta, pues no sé, como no la citó Tarantino en alguna película suya. Es que iba a decir eso precisamente, ¿no? Pero Tarantino está muy prestado a hacer podcast también y no descartes tú que algún día vos hable de ella o que sea. No, sé, no lo digo como algo malo, ¿eh? No, al revés. Si lo fenomenal sería que se reivindicara al máximo y que pudiéramos disponer de una copia buena para poderla ver bien. Y bueno, que tampoco la copia por la que hemos visto tampoco es que esté mal, pero hombre. Yo pensaba que iba a decir otra cosa. Yo pensaba que iba a decir, ojalá se reivindique lo máximo y este podcast tenga muchas escuchas. No, eso no lo espero. No ha pasado con el Carnaval de las Almas, no va a pasar con esto, ¿no? Podremos decir que fuimos los pioneros, por lo menos. Pero no, de todas formas, el Carnaval de las Almas ya estaba, cuando hicimos el podcast, ya estaba en fase de reivindicación a tope, ¿eh? No, claro, por supuesto, me refiero a esta, que si llegase a hacerse de culto, pues podríamos decir, oye, pues nosotros hablamos de ella antes que nadie. No, pero yo creo que sí que tiene sus seguidores esta peli, tiene también su pequeño culto, no sé hasta que, no evidentemente equiparable al Carnaval de las Almas, pero sí que es una película que yo creo que, a ver, es que ahora mismo venir a descubrir una película a estas alturas, no sé. Hombre, la de cero, no. yo lo creo que es imposible, ¿no? No sé, el otro día volví a encontrarme con un caso de esto de quiero reivindicar esta película olvidada y era, yo que sé, ya solamente me falta que me digan vengo a reivindicar La Diligencia de John Ford que está olvidada. Digo, bueno, vale, sí, no sé. Todo muy tremendo. No, pero lo que sí puede ser, lo que sí puede ser es que, bueno, que se le dedique unas lecturas que no se le hayan sacado, eso sí. No sacarle a un abismo, pero sí sacarle un partido que a lo mejor no se le ha sacado, que eso es interesante. Pues cuanto más se hace, cuanto más se mira, pues más hay. Entonces, bueno, yo veo que sí tiene cierto culto, pero que no es igual tan desconocida como pensamos. Y también es que estas películas a veces se ponen no de moda, sino que a lo mejor algún libro o algún estudio a lo mejor habla de ella, pues ya da pie a que se vea, que se revisione. Sí, te llama la atención, todo la vemos, ¿no? A que se descubra, claro, o yo que sé, en un festival de cine fantástico. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que es una película única, el director única que hace. Claro, es muy fácil decir, no, esta película es que no se habla de ella. Ostras, es que no es lo mismo que un director que ha hecho 100 películas, no es lo mismo que John Carpenter. Pero para hacerte un ciclo de, a lo mejor, películas de
director de una película de cine fantástico, pues ya a lo mejor en los años 70, pues ya sí. la puedes marcar ahí, por ejemplo. Sí, perfectamente, sí que es verdad. Uh-huh. O buscar una temática como la que habéis cogido aquí de fantasía macabro sexual años 70. Pues esta es una de ellas. Sí, que también podría haberse llamado Vampiresa años 70 la sesión. Claro, yo a ver, yo ya personalmente el tema vampiro le tengo un poco de respeto, y cuando empecé a ver la primera, en primer caso vi Lemora, cuando vi a Vampiresa y con la cara blanca ahí, pues hombre, pues me entró muchísimo respeto. Que además que a mí el cine de terror me gusta mucho, pero además que los primeros planos le saca mucho partido, a la figura de ella, eso está muy bien, porque utiliza muy bien los primeros planos, tanto como de la chica para resaltar esa juventud, como de ella, ¿no? Como que una vampira, una muerta en vida, por así decirlo, y me pareció muy curioso, sobre todo así muy sugerente lo del vino, tal. Entonces, y yo no sabía que eran películas de esta temática, para que veáis que cómo me fío de los cinéfilos que me recomiendan cosas. Eso puede ser contraproducente en algún momento. No, hombre, bueno, porque yo no me suelo cerrar, digo, esto no lo veo, no, sino que hay cosas que dan más repelús que otras, pero ya está, solo eso, cosas de uno. Bueno, pues nada, yo creo que ha estado muy bien. Llevamos ya, no sé, creo que casi, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que sus buenas 2 horitas, quizás no lleguemos a ese tiempo, ¿no? Un poquito menos, creo. Un poquito menos, pero bueno, yo creo que ya está bien. Si queréis despedimos, si queréis añadir algo más, Adrián, Miguel. No, yo por mi parte creo que no me dejo nada en el tintero. Pues no, yo por despedirme, daros las gracias por invitarme, y nada, que lo que dije al principio, que sigáis ahí dando caña, que no esperéis a cada Halloween. No para hablar de cine de terror, sino para hablar de cualquier otro tipo de película, hombre. Sí, tenemos ahí varios proyectos de podcast pendientes desde hace ya más de un año que se nos van acumulando. Pero es que, lo has contado y has dado la explicación. No, si llevamos ya más de un año con ellos preparándolos, pues hay que dejar de preparar, y hay que hacerlo, ¿no? Saldrán buenos como la segunda parte, la secuela de Avatar. Saldrán buenos seguro. No, que no lo digo de coño, lo digo muy en serio, Yo confío en James Cameron y también confío en vosotros. Eso es mucho decir, pero no lo abandonaremos, y por lo pronto nos quedan 2 podcasts más de Halloween. En alguno de ellos, si todo sale bien, volverá a estar Adrián, pero bueno, tenemos ahí cosas monstruosas todavía por abordar. Bueno, pues nada, si queréis nos despedimos. Miguel Muñoz Garnica, tú ya te has despedido. Adrián Chamizo, si quieres decirnos algo ya para despedir. Que nada, que muchas gracias por invitarme una vez más, y nada, que espero que la audiencia haya disfrutado del programa, de las elecciones, de los descubrimientos que nos ha hecho aquí el señor Ford. Bueno, descubrimiento. Yo no he dicho nada, pero a ti por participar, por supuesto, Adrián, y por aportar tantas cosas. Y que esperemos que sean más, bueno, van a ser más veces, porque por lo pronto en todos los especiales de Halloween, Adrián, si podemos vamos a contar contigo. Será un placer. Y bueno, pues yo también me despido, José Luis Forte. Ya veis, estas películas a ellos dos se las he descubierto, porque a mí también me las descubrieron. O sea, que esto no es que yo sea aquí soy aquí el súper rastreador de películas buenísimas. A mí también me las descubrieron, como a todos, ¿no? Y bueno, pues nada, un placer haber hablado con vosotros, y nos vamos escuchando, en siguientes entregas. Chao. ha 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 ha